Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 31 Lecciones de entrenamiento práctico, 4 Comienza la batalla. Naruto inmediatamente realizó los sellos manuales para la técnica de clones de sombra. Con dos fuertes estallidos, dos clones de sombra aparecieron a su lado, dirigiéndose sin dudarlo hacia Sasuke. Sasuke, como era de esperar, ya estaba en movimiento. No era de los que esperan pasivamente. En cambio, avanzó directamente, optando por enfrentarse a Naruto de frente. La distancia que los separaba se acortó en un instante. Estallido. Sus antebrazos chocaron con fuerza, provocando que ambos retrocedieran ligeramente. Los dos clones de sombra de Naruto se lanzaron de inmediato, intentando sujetar a Sasuke por ambos lados. Sin embargo, Sasuke lo había previsto. Giró el cuerpo en pleno movimiento y, con un puñetazo certero y una patada rápida, dispersó a ambos clones en nubes de humo blanco. Naruto no parecía sorprendido en lo más mínimo. Los clones de sombra eran frágiles por naturaleza. Un solo golpe bastaba para disiparlos. Pero eso no importaba. Simplemente podría ganar más. Técnica de clonación de sombra. Esta vez, el chakra de Naruto volvió a aumentar, y aparecieron 6 clones más, rodeando a Sasuke desde múltiples direcciones. Los ojos de Sasuke se entrecerraron ligeramente mientras evaluaba la situación. Su chakra, es ridículo, aunque ya sabía que Naruto poseía enormes reservas, muy superiores a las de un estudiante normal de la academia, la presión se hizo mucho más evidente en una pelea real. Sin embargo, Sasuke no era un niño cualquiera. Como miembro del clan Uchiha, la calidad de su chakra, su control y sus instintos de combate superaban con creces a la mayoría de sus compañeros. Ante el cerco, Sasuke no entró en pánico. En cambio, saltó. Su cuerpo se elevó rápidamente, creando distancia con los clones que lo rodeaban. En el aire, movió las manos con rapidez, sacando varios kunai. Con precisos movimientos de muñeca, los lanzó hacia abajo. Zas. 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 Cada kunai dio en el blanco. Un kunai, un clon. Una columna de humo blanco brotaba repetidamente mientras los clones de Naruto desaparecían uno tras otro. En cuanto Sasuke aterrizó, sus manos comenzaron inmediatamente a formar sellos. Respiró hondo. Estaba a punto de usar la técnica característica del clan Uchiha. Al ver esto, la expresión de Naruto se endureció. Sin dudarlo, creó más clones. Esta vez no solo unos pocos, sino más de 10. Esta no era la técnica de clones de sombra múltiples, pero ya estaba llevando la técnica de clones de sombra normal mucho más allá de lo que los estudiantes de la academia podían lograr. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El pecho de Sasuke se expandió al exhalar con fuerza, liberando una enorme bola de fuego que se lanzó hacia adelante, cuyo calor distorsionó el aire mientras rugía hacia Naruto y sus clones. Todo el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio atónito. Iruka y los demás estudiantes solo pudieron quedarse mirando, con la expresión congelada. Iruka. Ja, 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 estoy soñando. Gran bola de fuego, y tantos clones de sombra. Su compostura estaba a punto de derrumbarse. Incluso siendo un chunin, crear tantos clones de sombra no era nada fácil, y la técnica de la gran bola de fuego de Sasuke ya estaba al nivel requerido para graduarse de la academia. Estos dos sí eran mucho más que talentosos. Eran monstruos en el sentido más literal e imponente. A su alrededor, los demás estudiantes estaban igualmente atónitos. La fuerza de Sasuke ya era bien conocida, pero lo que estaba demostrando ahora su taijutsu, velocidad, precisión y ninjutsu parecía completamente fuera de lugar entre los estudiantes de la academia. Pero aún más impactante era Naruto. Kiba Inuzuka lo miró con incredulidad. De ninguna manera, se estaba conteniendo conmigo. Shikamaru entrecerró los ojos, pensando ya varios pasos por delante. Problemático, si los altos mandos se enteran de esto, las cosas se complicarán. Hinata, de pie al borde de la multitud, juntó las manos, con el rostro enrojecido. Naruto-kun, increíble, mientras tanto, el espectador más entusiasta de todos era Chika. Vamos. Vamos. Naruto. Puñetazo recto seguido de un barrido bajo. Oye, Sasuke, no te contengas así. Ese tipo de ataque no le hará daño. Usa tus shuriken correctamente, controla la distancia. Desde su escondite, gritaba emocionada, cambiando de lado cada pocos segundos como si estuviera animando a ambos luchadores a la vez. Si alguien la oyera, pensaría que ha perdido la cabeza. Chica, ¿no sientes ni un poquito de lástima por ellos? Chica. ¿Perdón?
¿No has oído que pelear fortalece los lazos? Esto es una sana competencia entre hermanos. Más importante aún, Naruto y Sasuke eran los protagonistas de este mundo. Mientras ella no interfiriera de forma demasiado drástica en el curso general de los acontecimientos, su tasa de supervivencia estaba prácticamente garantizada. A diferencia de ella. Chica. Ser un personaje secundario es estresante y de vuelta en el campo de entrenamiento, la batalla siguió intensificándose. Los clones de Naruto avanzaban una y otra vez, mientras Sasuke los esquivaba, contraatacando con precisión y eficacia. El taijutsu chocaba repetidamente, intercambiando patadas y puñetazos a gran velocidad, adaptándose rápidamente cada uno a los movimientos del otro. El tiempo pasó. 5 minutos. Ninguno de los dos bandos logró una ventaja decisiva. Finalmente, ambos se detuvieron simultáneamente. Sasuke chasqueó la lengua suavemente. TCH. Naruto, eres más duro de lo que pensaba. Naruto sonrió, secándose el sudor de la frente. Tú también eres bastante despiadado, Sasuke. Si tuviera un movimiento final más poderoso, ya te habría vencido. Aunque ninguno de los dos quedó satisfecho, ambos respetaron el plazo acordado. El partido terminó en empate. Iruka dio un paso al frente rápidamente, aplaudiendo torpemente. Ay, todos lo hicieron genial hoy. Muy enérgicos pero creo que deberíamos centrarnos más en la teoría por ahora y el combate práctico puede esperar y originalmente, había planeado introducir sesiones regulares de entrenamiento con sparring. Ahora, estaba reconsiderando las decisiones que había tomado en su vida. Iruka. Prefiero la paz y después de este partido, nadie en la clase se atrevió a subestimar a Naruto. Sin embargo, eso no significaba que todos lo aceptaran de repente. Los rumores sobre el huésped del 9 colas aún persistían. Mientras ese estigma se mantuviera, la situación de Naruto no cambiaría por completo. Pero a Naruto no le importaba. Ni un poquito. Después de clase, como de costumbre, Naruto y Sasuke recogieron sus cosas y se marcharon juntos. Me pregunto si mi hermana habrá vuelto, y Sasuke murmuró en voz baja. Naruto se estiró perezosamente, sonriendo. Estoy esperando a que me enseñe algún jutsu superpoderoso. Sasuke le dirigió una mirada de enfado. Esa es mi hermana. Naruto se rió, con las manos detrás de la cabeza. No seas tan tacaño, tu hermana también es mi hermana. La expresión de Sasuke se ensombreció. Al llegar a la puerta de la academia, ambos se detuvieron. Apoyada despreocupadamente contra la pared, había una figura familiar. Hermana. Has vuelto. Sasuke se lanzó hacia adelante de inmediato. Chica levantó la mano y le dio un ligero golpe en la cabeza, luego le revolvió el pelo como si fuera una mascota. Vámonos a casa Bueno. Naruto lo seguía de cerca, sonriendo como siempre. Y así, de repente, el día llegó a su fin. Capítulo 32. Chinatsu se pone más ocupada dentro de la residencia Uchiha. Naruto y Sasuke ya habían retomado su rutina habitual, entrenando cada uno por separado en el patio. La intensa hostilidad de su combate en la Academia Ninja había desaparecido por completo, reemplazada por una práctica individual y concentrada. Oye, aunque todo esto forme parte de mi plan de entrenamiento personalizado, ¿no deberías incluir más combate real? Practicar combates de vez en cuando ayudaría. Sinceramente, incluso podría ser más efectivo si yo mismo practicara contigo. Chica estaba sentada tranquilamente en una silla de madera, apoyando la barbilla en la mano mientras los observaba entrenar. No es que entrenar con ella fuera inútil, sino que la diferencia entre ellas era demasiado grande. Entrenar contra alguien de igual fuerza les permitiría comprender mejor sus límites, perfeccionar su sincronización y, lo más importante, experimentar la satisfacción de la victoria conseguida con esfuerzo. En el momento en que esas palabras cayeron, Naruto y Sasuke se quedaron paralizados. Ella, lo vio. Inmediatamente, recordaron la pelea en la academia. La razón por la que no querían que Chica mirara no era complicada. No se trataba solo de perder el control, sino de dignidad. Lo que ellos consideraban técnicas impresionantes podrían parecerle infantiles. Peor aún. ¿Y si perdieran estrepitosamente delante de ella? Eso sería insoportable. Los dos intercambiaron una mirada. Sin palabras. Pero una comprensión perfecta. Naruto. Absolutamente ninguna pelea delante de ella. Sasuke. De acuerdo y espera, es mi hermana. Una chispa brilló entre ellos. Y desapareció al instante. Más importante que discutir era la supervivencia. Se volvieron hacia Chica con sonrisas idénticas y exageradas.
Hermana, creo que el combate real no es necesario ahora mismo. Ni siquiera hemos dominado lo básico todavía, ¿verdad, Naruto? Sasuke inmediatamente cambió de responsabilidad. Naruto se puso rígido por un segundo y luego asintió rápidamente. Sí. Sí. Sasuke tiene razón. Todavía no domino bien el arte de caminar sobre el agua. Sin dudarlo, Naruto corrió hacia el estanque cercano. Chapoteo. Entró directamente en el agua y se hundió, emergiendo completamente empapado. Sasuke. Igual Naruto. Cuando me comprometo de verdad. En realidad, Naruto ya había aprendido a concentrar chakra bajo sus pies para caminar sobre el agua, algo que coincide con el entrenamiento avanzado de control de chakra que se muestra más adelante en la historia, como trepar a los árboles y caminar sobre el agua. Originalmente, planeaba exhibirlo de una manera llamativa. Ahora, sacrificado. ¿En serio? Si aún no dominas los fundamentos, supongo que no hay otra opción. Chica habló con ligereza, aunque era evidente que estaba conteniendo la risa. Sigue actuando. No eran malos, pero seguían siendo niños. ¿Quién era ella? Un cosplayer y artista veterano que había pasado años actuando frente al público. Su pequeña actuación fue transparente. Por no mencionar, ella ya había visto toda la pelea. Chica se tapó la boca brevemente, con los hombros temblando. Naruto y Sasuke suspiraron para sus adentros. Sobrevivimos pero al segundo siguiente su mano cayó. La sonrisa desapareció. ¿Qué lo reemplazó? Fue una seriedad aterradora. ¿Todavía no dominas lo básico, y estás orgulloso de ello? Su tono se volvió frío. Según el plan de entrenamiento que te di, deberías haber completado la formación básica hace mucho tiempo. Así que, has estado holgazaneando. Ella levantó ligeramente los puños. La presión por sí sola era suficiente para hacer llorar a los niños. Naruto y Sasuke temblaron al instante. Se habían cavado su propia tumba. Hermana, ella lo sabía todo desde el principio. La expresión de Sasuke se endureció. Ahora estaba seguro. No se dejó engañar. Ella estaba jugando con ellos. Si esta fuera la antigua chica, jamás creería que pudiera comportarse así. Pero ahora, tenía todo el sentido del mundo. Los dos la miraron como si estuvieran frente a un demonio. El patio quedó en silencio. Entonces, lo que siguió era un recuerdo del que jamás volverían a hablar. A la mañana siguiente, Naruto y Sasuke abandonaron el complejo Uchiha empapados en sudor, con movimientos rígidos y antinaturales mientras cojeaban hacia la Academia Ninja. ¿Qué pasó anoche? Un secreto. Aunque alguien les preguntara, jamás lo admitirían. Sasuke. Y nunca más le mentiré. Y cuando llegaron al aula, Iruka les echó un vistazo. Y se iluminó. Iruka. ¿Parecen agotados hoy? Es el momento perfecto para el entrenamiento práctico. Por fin, una oportunidad para recuperar el control de la clase. Sin embargo, 12 minutos después, ver a Naruto y Sasuke dominar una vez más sus combates con una habilidad abrumadora. Iruka bajó la cabeza. Iruka. Y necesito replantearme las decisiones que he tomado en mi vida y mientras tanto, Chinatsu, como miembro de la ANBU, recibió una nueva misión. Ir a Kumogakure, para una investigación. Se quedó mirando el mensaje entregado por un pájaro mensajero, ligeramente atónita. Tenía sentido. En la línea temporal original, el incidente de Hyuga terminó con un acuerdo. La muerte de Hyuga Izashi evitó la escalada del conflicto y ambas aldeas evitaron un enfrentamiento total. Pero ahora, todo había cambiado. Debido a la intromisión de Chika, Kumogakure quedó expuesta y se vio obligada a firmar un acuerdo desfavorable. Konoha obtuvo ventajas, mientras que Kumogakure sufrió una humillación. Y la aldea oculta de las nubes no era conocido por dejar pasar las cosas. La represalia era prácticamente segura. Enviar a los Anbu para recabar información de inteligencia era lógico. Pero, chica, ¿por qué voy sola? Su expresión se congeló de incredulidad. Aún no tuvo otra opción. En ese momento, no era lo suficientemente fuerte como para rechazar misiones. No había alcanzado el nivel de Kage, y actuar imprudentemente solo la pondría en riesgo. Tengo que volver a ir, esos dos seguro que se quejarán cuando vean esto, suspiró suavemente, dejando una breve nota sobre la mesa. Después, se cambió y se puso un ajustado atuendo negro, apropiado para operaciones encubiertas. Su protector frontal de ninja se quedó atrás. Los Anbu no los usaban. Operaban en las sombras, más como asesinos que como ninjas tradicionales. Chika salió al exterior, sintiendo el fresco aire matutino acariciando su piel. Se dio unas palmaditas suaves en las mejillas.
Enfocar. Muy bien Ikumogakure, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Aquí vengo. Capítulo 33. El mundo ninja está formado por 5 grandes naciones, cada una con su propia aldea oculta. Konohagakure, en la Tierra del Fuego. Kirigakure, en la Tierra del Agua. Kumogakure, en la Tierra del Rayo. Tsunagakure, en la Tierra del Viento. E Iwagakure, en la Tierra de la Tierra. Además de estas 5 grandes aldeas, existen muchas aldeas más pequeñas y ocultas dispersas por países menores, cada una con su propio líder, a veces denominado Kage. Sin embargo, estos títulos no están reconocidos oficialmente como el sistema de los 5 Kage establecido tras la primera Gran Guerra Ninja. Los Kage de las 5 grandes naciones, como el Hokage, el Raikage, el Kazekage, el Mizukage y el Tsuchikage, son símbolos de autoridad militar absoluta y poder político, mientras que los Kage de las aldeas más pequeñas suelen ser poco más que caudillos locales o jefes administrativos con influencia limitada. Chika, tras aceptar una misión Anbu directamente bajo las órdenes de Hiruzen Sarutobi, se puso un traje negro estándar de los Anbu, llevando consigo únicamente una pequeña bolsa de suministros, una hoja tanto y su máscara de animal, antes de partir. Destino. La Tierra del Rayo, hogar de Kumogakure. Vamos. Sin embargo, esta partida no fue tarea fácil. En el mundo shinobi, los viajes de larga distancia dependían casi por completo del movimiento potenciado por chakra, saltos entre árboles similares a los del parpadeo corporal y un control sostenido del chakra sobre las piernas, similar a los principios del entrenamiento para caminar sobre el agua. No existían comodidades modernas como trenes o vehículos. Incluso los halcones mensajeros y los perros ninja tenían una velocidad limitada en comparación con los shinobi de élite. Chika se sentía como un mono poseído por el chakra, saltando constantemente entre ramas, aterrizando y volviendo a saltar en rápida sucesión. Si bien el chakra aumentaba su velocidad mucho más allá de la de los civiles, este tipo de movimiento consumía rápidamente su resistencia si no se regulaba adecuadamente. En menos de una hora, Chika ya respiraba con dificultad. Era de sangre Uchiha, conocida por su poderoso control del chakra y su agudeza visual, pero no por las monstruosas reservas del clan Uzumaki. Comparada con alguien como Naruto Uzumaki, cuyo chakra se veía reforzado tanto por la vitalidad Uzumaki como por el 9 colas, sus reservas eran modestas. Un solo Uzumaki probablemente podría resistir más que varios Chunin de élite como Kakashi Ataque. En cuanto a resistencia pura, yo no estoy ni cerca de ese nivel, murmuró Chika, disminuyendo ligeramente el paso. Maldita sea, no puedo gastar todo mi chakra solo en viajar. Necesito suficiente para reaccionar si me tienden una emboscada. Pero claro, el pergamino de la misión no especificaba una fecha límite estricta, quizás pueda tomármelo con más calma. Chika murmuró entre dientes. Tras murmurar, se detuvo de repente a mitad de una rama, miró a su alrededor con cautela y luego levantó la mano haciendo un gesto grosero hacia el cielo. Sarutobi, viejo. A continuación, se produjo una serie de palabrotas censuradas. A esta distancia, incluso con el uso por parte del Hokage de la técnica del telescopio, un ninjutsu sensorial avanzado que utiliza una bola de cristal, no había manera de que pudiera seguir observándola, ¿verdad? De vuelta en el despacho del Hokage en Konoha, Hiruzen Sarutobi estornudó violentamente de repente, casi dejando caer su pipa. El tiempo se está volviendo más frío y se acerca el invierno. Ojalá llegue pronto la primavera, murmuró, contemplando el pueblo. Es entonces cuando la voluntad de fuego arde con más fuerza y enviar a Chinatsu a esta misión fue una decisión deliberada de Hiruzen. Si Danzo Shimura hubiera intervenido, a Chinatsu jamás se le habría permitido abandonar Konoha con tanta libertad. El linaje Sharingan era demasiado valioso. Hiruzen lo entendió perfectamente. En cierto modo, alejarla era una forma de protegerla. Últimamente, Danzo había empezado a mostrar interés en sus habilidades, sobre todo después de su actuación durante el incidente de Ikuga y el interrogatorio de los ninjas de Kumogakure. Danzo, quien controlaba la facción secreta Raíz bajo Anbu, operaba en las sombras de la aldea, priorizando los resultados sobre la moral. Mientras que Hiruzen representaba la voluntad de fuego, Danzo encarnaba el pragmatismo más oscuro de Konoha. Hiruzen no confiaba plenamente en él. Por lo tanto, enviar a Chinatsu a una misión lejos del centro político era más seguro que dejarla al alcance de Danzo. Por supuesto, esto no era solo un acto de bondad. También se trataba de mantener el equilibrio dentro del pueblo. Mientras tanto, de vuelta en la residencia Uchiha y tras regresar de la Academia Ninja, Naruto y Sasuke no tardaron en percatarse de la nota que habían dejado sobre la mesa.
Aunque ya lo sospechaban, ni un saludo, ni comida preparada, ni ninguna señal de su presencia, la confirmación aún así les impactó profundamente. Hermana, se fue a otra misión. Sasuke Uchiha apretó la nota con fuerza, con la cabeza gacha y el semblante claramente ensombrecido. Sin embargo, a diferencia de antes, Sasuke se obligó rápidamente a calmarse. Solo está en una misión. Como la última vez, volverá pronto. Quizás incluso mañana. Naruto, entrenemos. Alisó con cuidado el papel arrugado y lo apartó antes de dirigirse a la zona de entrenamiento. Pero justo cuando dio un paso, y un fuerte estruendo resonó. Sasuke se quedó paralizado, girándose lentamente. Naruto se quedó allí de pie, rascándose la nuca con una mano y agarrándose el estómago con la otra, riendo nerviosamente. ¿No deberíamos comer primero? Silencio. Entonces me di cuenta. El estómago de Sasuke también rugió. ¿Pastillas para soldados? Desaparecidas. Si Chica estuviera en casa, ya habría comida sencilla, como huevos fritos, arroz, tal vez carne a la parrilla. Nada sofisticado, pero suficiente. ¿Ahora? Nada. Sasuke suspiró, presionándose la frente. Entonces Naruto dio un paso al frente repentinamente, alzando la mano con confianza. Si no hay comida aquí, conozco un sitio. ¿Y dónde? Ramen Ichiraku. Sasuke hizo una pausa. El nombre me sonaba familiar. Chica lo había mencionado antes. ¿Podría ser y algún experto oculto? ¿Un maestro disfrazado? Después de todo, en el mundo shinobi, no era raro que individuos poderosos se escondieran a plena vista. Y bien. Los dos salieron juntos de la residencia, dirigiéndose hacia Ichiraku. En lugar de preocuparse sin cesar, era mejor fortalecerse. Esa era la única manera de seguirle el ritmo. Mientras tanto, Naruto y Sasuke estaban comiendo ramen. Chica también estaba comiendo ramen. ¿La diferencia? Naruto y Sasuke estaban sentados en la cálida barra de madera de Ichiraku, disfrutando de los humeantes cuencos preparados por Teuchi. Chica estaba sentada en un puesto callejero en un país extranjero, comiendo algo que apenas podía considerarse ramen. Necesito comer antes de seguir moviéndome, no puedo correr con el estómago vacío, devoró el tazón rápidamente. Aún le quedaba al menos un día entero de viaje antes de llegar al territorio montañoso de Kumogakure. Chinatsu. Me uní a Anbu para copiar ninjutsu y hacerme más fuerte, no para convertirme en corredora de maratón de larga distancia. ¿Qué diferencia hay ahora entre yo y un esclavo corporativo? Tras terminar de comer, se limpió la boca y reanudó su camino. Impulsada por la frustración y una creciente sensación de exceso de trabajo, siguió adelante a un ritmo constante. A la mañana siguiente, finalmente cruzó a la Tierra del Rayo. Imponentes montañas se alzaban hacia el cielo, envueltas en una espesa niebla. El trueno retumbaba sin cesar, resonando entre las cumbres como una bestia viviente. Acantilados escarpados y senderos angostos marcaban el terreno, convirtiéndolo en una de las regiones más difíciles de defender entre las 5 grandes naciones. Esta era la Tierra del Rayo. Capítulo 34. Las 5 grandes naciones. Konoha cuenta con vastos bosques y llanuras fértiles, respaldadas por las ricas tierras del País del Fuego. Sunagakure posee desiertos interminables y recursos minerales ocultos bajo el Alrama, donde incluso la supervivencia misma es una forma de entrenamiento. Kirigakure cuenta con mar y una densa niebla, un entorno perfectamente idóneo para las técnicas de asesinato silencioso. Iwagakure se alza sobre montañas escarpadas y tierra rica en minerales, conocida por su resistencia y fortaleza defensiva. Kumogakure cuenta con imponentes montañas, escarpados acantilados y guerreros forjados en duras condiciones. Entre las 5 grandes aldeas, Kumogakure siempre se ha situado entre las primeras en cuanto a poderío militar, solo superada por Konoha en sus épocas de mayor esplendor. Su liderazgo, el Raikage, siempre ha sido sinónimo de poder y velocidad abrumadores. En Naruto, las bestias con colas son las armas estratégicas definitivas. Konoha posee al 9 colas sellado dentro de Naruto Uzumaki, mientras que Kumogakure controla de forma exclusiva a 2 Hinchkriki. El Matatabi de 2 colas, el gato de llamas azules. El Giki de 8 colas, el buey pulpo. Estos seres son comparables a desastres andantes, mucho más allá de lo que un shinobi ordinario de nivel Kage puede manejar. Sin embargo, el linaje Raikage es cualquier cosa menos ordinario. El tercer Raikage, tercer Raikage, era famoso por poseer tanto el escudo más fuerte como la lanza más fuerte.
Su armadura de elemento rayo le otorgaba una invulnerabilidad casi total, y una vez luchó solo contra el 8 colas durante días. La única cicatriz en su cuerpo fue causada por su propio ataque. El cuarto Raikage, heredó ese poder y lo perfeccionó aún más. Su velocidad rivalizaba con la del relámpago amarillo, y su fuerza física le permitía enfrentarse directamente a oponentes de nivel Hinchkriki. ¡Qué lugar tan peligroso! Y ni siquiera hay mucho paisaje que ver. Chinatsu alzó una mano y se frotó la frente suavemente. Desde allí, solo tenía que viajar desde la frontera del país del rayo hasta Kumogakure. Comparado con el viaje desde Konoha, este era mucho más corto, pero mucho más peligroso. Ella siguió adelante. El terreno de la Tierra del Rayo era exactamente como se describía. Montañas, acantilados y más montañas. Había poca cobertura natural. El combate aquí favorecía la confrontación directa y la velocidad abrumadora. No es de extrañar que los ninjas de Kumogakure luchen con tanta agresividad, Chinatsu murmuró mientras caminaba. Encuentra al objetivo, ataca con liberación de rayo, elimínalo al instante y luego retírate. ¿Hay algún testigo? Simplemente elimínalo también. Mientras hablaba consigo misma, su pie golpeó de repente algo enterrado bajo tierra, casi haciéndola caer de bruces al suelo. ¡Guau! Reaccionó rápidamente, logrando estabilizarse a mitad de la caída. ¡Uf, qué cerca estuve! ¿Qué me hizo tropezar? Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que no era una roca. Tras una breve vacilación, utilizó una pequeña cantidad de liberación de agua para lavar la suciedad, y luego liberación de tierra para aflojar el suelo antes de extraer el objeto. Era un protector para la frente. A juzgar por el símbolo grabado, pertenecía a Kumogakure. Un ninja no perdería su diadema sin motivo. Dado lo profundamente enterrada que estaba, había pasado mucho tiempo. Lo que significaba Ichinatsu tragó. La explicación más probable era sencilla. El propietario ya había fallecido. Posiblemente bajo sus pies. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una cosa eran los cadáveres, pero imaginar restos óseos enterrados bajo tierra era algo completamente distinto. Le temblaron ligeramente los dedos, a punto de dejar caer la diadema. Aún así se recompuso. Una diadema de Kumogakure podría ser útil. Para infiltrarse, disfrazarse o engañar, tenerla era mejor que no tenerla. Tras respirar hondo, lo guardó en su bolsa. Probablemente no lo necesite, murmuró. Con suerte. Por desgracia, el destino no parecía dispuesto a colaborar. Poco después, mientras seguía avanzando con cautela por el terreno, divisó algo más adelante. Esta vez y no era un objeto. Era una persona. Chinatsu se detuvo bruscamente. No puede ser. Se quedó mirando la figura que yacía en el suelo. Mujer. Aproximadamente 170 centímetros. Viste el atuendo de Kumogakure y lleva una banda protectora en la frente. Cabello largo y rubio que le llega hasta la cintura. 20 y tantos años. No está mal. Aunque obviamente no es tan guapo como yo. Incluso en esta situación, Chinatsu no pudo evitar hacer esa comparación. Pero algo me resultaba ahí familiar. No es su apariencia, es algo más profundo. Debería reconocerla, no es un personaje principal, pero sin duda tiene presencia en pantalla. Chinatsu entrecerró los ojos, pensando rápidamente. Entonces lo comprendió. Este sentimiento, no se trataba de parecido. Se trataba de presencia. Un parecido tenue pero inconfundible con alguien a quien conocía muy bien. Justo cuando empezaba a comprender lo que sucedía, la mujer abrió los ojos de golpe. Con un movimiento fluido, sacó un kunai y lo lanzó hacia Chinatsu. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Chinatsu retrocedió al instante, inclinando la cabeza lo suficiente para evitar el golpe. ¿Quién eres? La mirada de la mujer era penetrante, llena de intención asesina. A pesar de su estado debilitado, irradiaba la presencia de una Chunin experimentada. Chinatsu evaluó rápidamente su estado. Herida, exhausta, pero aún peligrosa. Al menos y eso es lo que ella pensaba. Entonces todo cambió. Una oleada de chakra brotó del cuerpo de la mujer. Un chakra visible, ardiendo como llamas azules, se elevó violentamente a su alrededor. El volumen era tan grande que superaba con creces las reservas de Chinatsu. Incluso comparado con Kakashi Ataque, era abrumador 20 veces, o incluso más. Y esto y aún no era el límite. En ese momento, Chinatsu finalmente lo entendió. Yo. Su sonrisa se endureció. Claro, por supuesto, este no era un ninja cualquiera de Kumogakure.
Se trataba de Yuji Tonii, un Junin de Kumogakure, y del Hinchkriki del dos colas, Matatabi. El chakra azul envolvió su cuerpo por completo, y su debilidad anterior desapareció bajo la presión del poder de la bestia con cola. Chinatsu forzó una sonrisa. Para ser sincero, esta situación no era simplemente mala. Fue absolutamente catastrófico. Capítulo 35. Yuji Tonii, la Hinchkriki del dos colas, no tuvo muchas apariciones en la historia original. En comparación con Killer B, la Hinchkriki del 8 colas de Kumogakure, su papel fue relativamente limitado. Apenas apareció al principio de la historia, y cuando reapareció más tarde, ya era objetivo de Akatsuki. Tras un breve enfrentamiento, le extrajeron su bestia con cola, lo que provocó su muerte. Si eso hubiera sido todo, ya habría sido suficientemente trágico, pero incluso su cadáver fue manipulado y usado como arma. Parecía que muy pocos Hinchkriki en este mundo habían tenido un buen final y respóndeme. ¿Quién eres? Un shinobi de otra nación. Yuji Tonii sostenía un kunai con fuerza, con la mirada fija en Chinatsu. Aparentemente, Chinatsu se mostraba tranquila, pero por dentro estaba empapada en sudor frío. Chinatsu. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con alguien tan directo? En una situación normal, Chinatsu solo tenía dos opciones. Una pelea de frente. Pero, siendo realistas, y lo más probable es que muriera. Dos huyen. Pero contra un Hinchkriki, probablemente moriría igualmente. Nunca subestimes a un Hinchkriki. Cualquiera capaz de sincronizarse con el chakra de una bestia con cola operaba, como mínimo, a un nivel comparable al de los combatientes de nivel Kage. Chinatsu se consideraba, en el mejor de los casos, de nivel Junin, y en ese momento se enfrentaba a algo mucho más allá. Esto ni siquiera fue una pelea justa. Pero, por una vez, el destino parecía estar jugando una extraña partida a su favor. La diadema que acababa de coger, podría salvarle la vida. De no ser por eso, Chinatsu habría sospechado que su estadística de suerte de transmigración había llegado al máximo de alguna manera. Y aunque, considerando cómo murió en su vida anterior, esa teoría no se sostenía del todo. La mejilla de Chinatsu se crispó ligeramente, pero rápidamente se obligó a concentrarse. Su problema actual estaba justo delante de ella, Yuji Tonii. Estamos del mismo lado. Del mismo lado. No ataquen. Chinatsu sacó apresuradamente la diadema de Kumogakure de su bolsa y la levantó. La mirada de Yujito se posó en la diadema. Siguió el silencio. Pero la intención asesina no desapareció. ¿Tú también eres de Kumogakure? Nombre. Unidad. Tienes 3 segundos. ... La expresión de Chinatsu casi se quebró en ese mismo instante. Este guión estaba mal. No debería al menos dudar un poco más antes de interrogar así. Nombre y unidad y 3 segundos. Chinatsu. Si digo que lo olvidé, ¿me creerás? Yujito. ¿Acaso parezco estúpido? El silencio duró menos de 3 segundos. Entonces Yujito se movió. El chakra de la bestia con cola se disparó, cubriendo su kunai con ardientes llamas azules. El aire pareció distorsionarse por el calor. Un destello, una estela de luz azul, un mechón de cabello negro cayó lentamente. El kunai se había detenido a tan solo 1 centímetro del cuello de Chinatsu. ¿Falló Yujito? Por supuesto que no. Chinatsu apenas lo había esquivado. Un leve destello recorrió su cuerpo. Había activado la técnica de mejora corporal de elemento rayo que había copiado anteriormente del enviado de Kumogakure durante el incidente de Ikega. No era exactamente la armadura relámpago del Raikage, pero era una versión simplificada suficiente para aumentar la velocidad de reacción y el movimiento físico. Ese único instante y le salvó la vida. Yujito entrecerró ligeramente los ojos. El lanzamiento del rayo y no una burda imitación, por cierto. Esta técnica era característica de los shinobi de Kumogakure. Otros pueblos rara vez lo usaban de esta manera. ¿Podría ser que, realmente sea una de las nuestras? Ese pensamiento cruzó fugazmente por la mente de Yujito. Ni siquiera consideró la posibilidad del Sharingan. Después de todo, el clan Uchiha ya había sido masacrado. Solo quedaban 2 supervivientes, ambos niños. Era impensable que Konoha permitiera que semejante linaje vagara fuera de la aldea. Tras una breve lucha interna, la hostilidad de Yujito disminuyó ligeramente. Si Chinatsu supiera lo que acaba de pasar, sin duda suspiraría. Pensar demasiado es aterrador y si Yujito hubiera sido más directa, habría atacado de nuevo sin dudarlo. Pero el exceso de análisis había generado dudas. Y esa vacilación y fue el salvavidas de Chinatsu. Chinatsu notó el cambio de inmediato.
sus ojos parpadearon. Entonces, modo actor activado. Su cuerpo se balanceó ligeramente mientras se llevaba una mano a la frente, y su expresión palideció. Yo, no lo recuerdo con claridad, creo que soy de Kumogakure, me duele la cabeza, cada vez que intento pensar, siento como si se me partiera, su voz temblaba débilmente. Entrega perfecta. Un caso típico de amnésico lesionado. Las cejas de Yujito se fruncieron ligeramente. La duda persistía, pero ya no era absoluta. Al ver que la vacilación aumentaba, Chinatsu, con decisión, echó más leña al fuego. Inspirándose en todos los melodramas que había visto, dejó que su cuerpo se inclinara hacia adelante. Un desmayo perfecto. Justo antes de que tocara el suelo, un par de brazos la sujetaron. Quizás fui demasiado precavida, dijo Yujito, suavizando ligeramente su tono. La situación ha estado tensa últimamente. Si resultaste herida durante una misión y perdiste la memoria, es comprensible. Ajustó su agarre, sosteniendo el Chinatsu. No se preocupe. Una vez que regresemos al pueblo, podremos verificar su identidad. El rostro de Chinatsu reflejaba gratitud. Sin embargo, su corazón gritaba. Por favor, no verifiques nada. Aún así había sobrevivido. Apenas. Cualquier cosa era mejor que luchar contra un Hinchkriki completamente despierto aquí. Gracias por su comprensión. Chinatsu sonrió suavemente. Yujito se quedó paralizado. Sus manos se relajaron ligeramente. Chinatsu cayó. Ruido sordo. Silencio. Yujito se cubrió la boca ligeramente, y su expresión se tornó complicada. De ninguna manera, y ahora que miraba con atención, y esta chica era increíblemente linda. Capítulo 36. La llegada de los extras. Los dos Yujito se cubrieron el rostro, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Chinatsu, por su parte, parpadeó con la mirada perdida. Aunque sabía que era hermosa, su autoimagen era completamente distinta a como la percibían los demás. La belleza de Chinatsu era reconocida universalmente por los habitantes de Konoha. Como superviviente del clan Uchiha, su temperamento y apariencia reflejaban la elegancia natural propia de aquella otrora prestigiosa familia. De no ser por la tensión política que rodeaba a los Uchiha tras la masacre liderada por Itachi Uchiha, las ancianas de la aldea probablemente ya habrían traído a sus hijos y nietos para pedirle matrimonio. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, y era irresistible. Las dos Yujito Nii habían estado demasiado tensas antes como para fijarse bien en el rostro de Chinatsu. Ahora que el peligro inmediato había pasado y el chakra del dos colas ya no se manifestaba violentamente a su alrededor, finalmente tuvo la claridad mental necesaria para observar a Chinatsu correctamente. Por un breve instante, incluso llegó a dudar de su propia compostura. Aunque exagerado y era comprensible dado que provenía de Kumogakure, una aldea conocida por su cultura militarista y su énfasis en la fuerza, donde la estética rara vez era una prioridad en comparación con el poder bruto. Lo siento, estaba demasiado tensa hace un rato. Desde el incidente diplomático con Konoha relacionado con el intento de secuestro de Hinata Hyuga, las cosas no han estado tranquilas. Espero que lo entiendas, dijo Yujito Nii, aclarando su garganta y recuperando el tono de una Chunin experimentada. Está bien, está bien. Aunque no recuerdo muchas cosas, todavía recuerdo el sentido común básico. Usted es, Yujito Nii-sama, el Hinchkriki de las dos colas, ¿verdad? Chinatsu se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la ropa mientras, sin esfuerzo, adoptaba una actitud de admiración, eligiendo cuidadosamente las palabras que coincidían con la información que tenía sobre Kumogakure. A diferencia de la adulación ciega, este elogio se basaba en hechos. Yujito Nii, una de las pocas Hinchkriki capaces de controlar a su bestia con cola, Matatabi, era una figura de élite entre la élite. Al oír esto, la expresión de Yujito se suavizó ligeramente. Los elogios de desconocidos no significaban nada, pero el reconocimiento combinado con una aparente familiaridad era diferente. Al ver que la dificultad de ganarse la confianza de Yujito había disminuido ligeramente, Chinatsu sintió un gran alivio, aunque no lo demostró. Continuó hablando con naturalidad, reforzando poco a poco su identidad inventada. La guardia que rodeaba a Yujito se agachó, pero solo ligeramente. Un Hinchkriki entrenado por Kumogakure jamás confiaría plenamente en alguien sin antes verificar su identidad. Sin embargo, para Chinatsu, este nivel de confianza ya era suficiente. Los dos comenzaron a avanzar hacia Kumogakure, atravesando el terreno montañoso del País del Rayo. Los acantilados escarpados y los valles estrechos dificultaban la detección de las emboscadas, pero resultaban letales si se ejecutaban correctamente.
Durante el viaje, Chinatsu mantuvo cuidadosamente su personalidad. Su forma de hablar, sus reacciones, incluso las sutiles inconsistencias de alguien que supuestamente sufría de pérdida de memoria. Yujito pensó. ¡Qué niña tan lamentable! Si realmente perdió la memoria durante una misión, la aldea debería ayudarla a recuperarla. Chinatsu pensó. ¿Qué hago? A este paso, cuando lleguemos a Kumogakure, estaré acabada. Su mente no paraba de ir a toda velocidad. Huir ahora lo dejaría todo al descubierto. Permanecer en el lugar implicaba una exposición eventual. Cálmate, necesito mantener la calma. Chinatsu mantuvo una expresión impasible mientras el crepúsculo caía gradualmente, y las sombras se extendían por el valle. El ambiente se volvió demasiado silencioso. Entonces Yujito se detuvo de repente. Su brazo se movió instintivamente delante de Chinatsu, bloqueándole el paso. Esperar. El ambiente cambió al instante. Una leve pero inconfundible sensación de chakra hostil se extendió por la zona. El chakra que rodeaba a Yujito comenzó a agitarse, emitiendo una energía azul oscuro, similar a una llama, que parpadeaba sutilmente alrededor de su cuerpo, la inconfundible manifestación del manto de chakra de Matatabi. Presencia enemiga. Chinatsu lo entendió de inmediato. Anteriormente, cuando encontró a Yujito herido, ya se insinuaba una batalla previa. Ahora, era evidente que los atacantes habían regresado. Pero en lugar de pánico los labios de Chinatsu se curvaron ligeramente. Oportunidad. Finalmente. Ten cuidado, dijo Yujito con frialdad. En ese momento, ¡zas! Un shuriken envenenado salió disparado de la oscuridad. Le impactó a Yujito. Y rebotó sin causar daño. El manto de chakra formado por el dos colas anuló por completo el ataque. Incluso herido, Yujito Nii seguía siendo un Chunin de alto nivel con una capacidad de combate propia de un Hinchkriki. El segundo siguiente, el suelo bajo sus pies se agrietó. Un shinobi enemigo irrumpió en el aire, kunai en mano, apuntando directamente a su torso. Yujito reaccionó al instante. Ella lo esquivó, le agarró la cabeza con una mano y la estrelló contra el suelo con una fuerza abrumadora. Auge. El impacto por sí solo bastó para incapacitarlo. Antes de que pudiera reposicionarse, otros dos ninjas enemigos aparecieron por ambos lados, formando rápidamente sellos con las manos. Pero nunca los terminaron. La enorme presión que emitía el chakra de Yujito perturbó su concentración. Mientras tanto, Chinatsu estaba justo detrás de Yujito. Completamente ignorado. Chinatsu. ¿Y ni siquiera me tienen a mí como objetivo? Sus labios se crisparon ligeramente. De acuerdo. Si no me involucras, me involucraré yo mismo. Sus ojos movieron. Tres Tomoe Sharingan giraban silenciosamente dentro de sus pupilas. Percepción mejorada activada al instante. Ella lo vio. Otro ninja oculto, agazapado a cierta distancia, preparaba un kunai imbuido de chakra. Ninja. Oportunidad perfecta. Chinatsu. Oportunidad perfecta. El kunai fue lanzado. ¡Zas! Atravesó el aire y se dirigió directamente a la espalda de Yujito. Yujito lo sintió al instante y comenzó a girar. Pero alguien se movió más rápido. Chinatsu. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante. Un sacrificio perfectamente sincronizado, excesivamente dramático y totalmente deliberado. Ruido sordo. El kunai le atravesó la cintura. La sangre salpicó hacia afuera. Todo se congeló. Los ojos de Yujito se abrieron de par en par. Incluso el ninja atacante se quedó paralizado por la incredulidad. Ninja. Y salta ahí a propósito. Chinatsu. ¿Y por qué siempre es mi cintura? Se desplomó al suelo, y la sangre se extendió rápidamente bajo ella. Las pupilas de Yujito se contrajeron. Por un breve momento. Silencio. Entonces el chakra estalló. Llamas de color azul oscuro surgieron violentamente hacia afuera, expandiéndose hasta formar una silueta felina de enormes dimensiones. Dos colas se balanceaban tras él. El suelo tembló. El aire ardía. La manifestación del Matatabi de dos colas tomó forma alrededor del cuerpo de Yujito. Y esta vez no hubo ninguna restricción. Capítulo 37. La energía de mi hermana es insuficiente. Cuando Yujito Nii liberó el poder de la bestia con cola que llevaba dentro, todo el campo de batalla cambió instantáneamente. La transformación no fue una liberación completa de la bestia con cola, sino una capa Hinchkriki de versión 2, donde el chakra de Matatabi se manifestó en una enorme forma felina azul con forma de llama que rodeaba su cuerpo. En ese estado, la batalla solo podía describirse como unilateral. El gigantesco gato azul de chakra arrasó el campo de batalla.
Los shinobi enemigos, que aún dependían de armas convencionales como kunai y shuriken, fueron completamente incapaces de penetrar la densa capa de chakra que actuaba como armadura y arma a la vez. Incluso los Chunin de élite tendrían dificultades contra semejante poder bruto. La batalla terminó en menos de 10 segundos. Yujito suprimió rápidamente el chakra de la bestia con cola, y las ardientes llamas azules se retrajeron dentro de su cuerpo. Aterrizó con firmeza en el suelo e inmediatamente se giró, corriendo hacia Chinatsu, que yacía inmóvil en un charco de sangre. Oh no, y la herida es demasiado profunda y la ubicación es crítica, y la expresión de Yujito pasó de la concentración en el combate a una ansiedad visible. Esto no es solo una hemorragia externa. El daño interno es grave, no sé nada de ninjutsu médico, sus pupilas temblaron ligeramente. A diferencia de Konogakure, que contaba con especialistas como Tsunade y un cuerpo médico consolidado, Kumogakure no hacía tanto hincapié en el ninjutsu médico. La propia Yujito no era especialista en medicina. Y lo que es más importante, incluso las técnicas médicas básicas de ninjutsu podrían no ser suficientes para estabilizar una herida de este tipo a tiempo. Tos. Tos. Chinatsu tosió y escupió un bocanado de sangre. El sabor metálico se extendió por su lengua. La pérdida de sangre fue alarmante. Incluso un shinobi experimentado tendría dificultades para mantener la calma al presenciar una hemorragia tan rápida. Este nivel de lesión y normalmente era fatal. Aunque se habían conocido hacía poco, Yujito ya se había formado una impresión favorable de Chinatsu. Si su identidad se confirmaba en Kumogakure, incluso podría haberla tomado bajo su protección. Pero ahora esa posibilidad parecía haberse esfumado. Yujito apretó la mano de Chinatsu. ¿Tienes algunas últimas palabras? Los labios de Chinatsu temblaron ligeramente. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Su respiración se debilitó. Entonces inclinó la cabeza hacia un lado. Silencio. Yujito bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Tras un instante, se quitó el abrigo y lo colocó con delicadeza sobre el cuerpo de Chinatsu. Sin decirle una palabra más, se puso de pie y se giró hacia Kumogakure. Nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Solo que, a su regreso, su aura se había vuelto más fría, más densa. Durante mucho tiempo después, se entregó a misiones de alto riesgo, como si intentara reprimir algo. Su estado tardó casi un mes en estabilizarse. Después de que la presencia de Yujito desapareciera por completo, el cadáver se movió. Chinatsu abrió los ojos lentamente. Se ha ido, ¿verdad? Entrecerró ligeramente los ojos, girando la cabeza con dificultad para observar su entorno. Tras confirmar la ausencia de firmas de chakras, su mano se extendió hacia el kunai clavado en su cintura. Quebrar. Lo sacó de un solo movimiento. La sangre fresca brotó violentamente. Pero solo durante unos segundos. Entonces, sucedió algo anormal. El sangrado disminuyó. Interrumpido. En 10 segundos, la herida comenzó a cerrarse visiblemente. En menos de un minuto, ya se había formado una costra áspera. Allí Chinatsu contuvo el aliento, presionando instintivamente su mano contra la herida. Aunque mi regeneración sea así de fuerte, sigue doliendo muchísimo, su cuerpo tembló ligeramente, no por debilidad, sino por un dolor persistente. Aún ella no se arrepintió. Esa actuación había sido la forma más segura de escapar de un Hinchkriki como Yujito. Al mismo tiempo, la obligó a enfrentarse a la realidad. Todavía estoy demasiado débil y se tumbó en el suelo, mirando al cielo a través de las grietas entre los acantilados. Aunque ahora pueda enfrentarme a la mayoría de los Chunin, en el gran esquema de las cosas, los Chunin son solo combatientes de nivel medio. Cuando se trata de eventos como la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, ni siquiera la fuerza de un Kage es suficiente para garantizar la supervivencia. Sus dedos se pasaron distraídamente por su cabello. En este momento, solo tenía unas pocas ventajas reales. Primero, el Sharingan del clan Uchiha. Pero solo había alcanzado la etapa de 3 Tomoe. Aún no había despertado el Mangekyou Sharingan. Y ella comprendió la condición para esa evolución. Trauma emocional extremo. Ese requisito por sí solo ya lo hacía difícil. Su personalidad, sencillamente, no acumulaba odio ni desesperación con facilidad. Segundo, su regeneración anormal. Se asemejaba a la vitalidad asociada con Hashirama Senju, aunque era mucho más débil e incompleta. Ya fuera un cuerpo de salvia diluido o alguna mutación, ella aún no podía confirmarlo. Tercero, liberación de madera. El legendario Kekkei Genkai de Hashirama. Un poder capaz de someter a las bestias con cola.
Pero de nuevo su dominio era superficial. Calificarlas de cartas de triunfo parecía casi una exageración. Suspiró y un largo camino por delante y soltó un suspiro silencioso antes de incorporarse. Su ropa estaba empapada en sangre. Por suerte, había preparado un juego de repuesto. Tras inspeccionar la zona, se dirigió a un rincón apartado y se cambió de ropa. Anteriormente, vestía un traje de combate negro adecuado para operaciones al estilo Ambu. Ahora se puso un vestido blanco puro. Inmóvil, su aura se transformó por completo. Elegante. Refinado. Como una dama noble de un clan prestigioso. ¿Cuál? Técnicamente ella lo era. Este atuendo, prácticamente no tiene valor defensivo, bajó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. En una batalla real, la movilidad y la protección eran cruciales. Este tipo de ropa y era poco práctico. Y potencialmente peligroso. Tosió levemente, se ajustó las mangas y reanudó la marcha. Su plan era sencillo. Entra en Kumogakure. Deducir la información. Salga inmediatamente. No se permite estancias prolongadas. No en un lugar custodiado por Hinchkriki y vigilado por el Raikage. Han pasado 3 días desde que Chinatsu abandonó Konoha. Mientras tanto, dentro de la Academia Ninja el ambiente había cambiado. Naruto y Sasuke permanecieron sentados en silencio. Pero la presión que emitieron y era notable. Incluso Iruka lo sintió. Era como si los dos chicos cargaran con un peso invisible. Día 1. Todo bien. Las misiones llevan tiempo. Día 2. ¿Por qué no ha vuelto todavía? Día 3. Hermana y al ponerse el sol en el tercer día, los dos regresaron al complejo Uchiha. El entrenamiento continuó. Implacablemente. Durante la ausencia de Chinatsu, entrenaban todos los días. El récord actual: 5 victorias. 5 derrotas. Incluso. Sasuke solía dominar los primeros intercambios gracias a su precisión y técnicas superiores. Pero Naruto se negó a bajar. Su resistencia, sus reservas de chakra y su pura terquedad le permitieron convertir cada combate en una lucha prolongada. Fase inicial. Intercambios de ninjutsu. Fase intermedia. Combate de taijutsu. Fase final. Pura resistencia y golpes contundentes. Esta noche Naruto ganó. Pero en el momento en que terminó la pelea se desplomó en el suelo. Ruido sordo. Jadeando con dificultad. Sasuke yacía cerca, igualmente exhausto. Un brazo descansaba sobre sus ojos. Su voz era baja. La energía de mi hermana se está agotando, no estaba hablando de chakra. Él quería decir aquel que los impulsaba constantemente hacia adelante. No estaba aquí. Y esa ausencia empezaba a notarse. Capítulo 38. La energía, los ingredientes, de la hermana son insuficientes. Esta frase, se mire por donde se mire, tenía un trasfondo extraño y ligeramente peligroso. Bajo la influencia de Chinatsu, Sasuke Uchiha no se había convertido en el chico frío y obsesionado con la venganza que fue durante sus días en la academia, sino que, en cambio, parecía estar desarrollando un tipo diferente de apego, algo que rozaba la dependencia posesiva. En comparación con Sasuke, Naruto Uzumaki parecía mucho más normal. Pero solo por comparación. En comparación con su personalidad ruidosa y despreocupada habitual, incluso el comportamiento de Naruto había cambiado claramente. El tiempo transcurría lentamente. Cada segundo se hacía eterno. Y muy lejos, en otro país. Chinatsu sentía exactamente lo mismo. De viaje y fue increíblemente aburrido. Este tipo de contenido jamás sobreviviría en una adaptación de manga. Capítulos enteros dedicados únicamente a correr y saltar entre árboles. Los lectores se rebelarían al instante. Y a diferencia de Konoha, ¿por qué hace tanto calor en la Tierra del Rayo? Chinatsu se abanicó con la palma de la mano, con una expresión ligeramente molesta. En comparación con Konohagakure, que estaba rodeada de bosques y tenía cambios estacionales relativamente suaves, el clima del país del rayo era mucho más duro, con un terreno rocoso que amplificaba el calor durante el día. Soportar la monotonía y la incomodidad. Finalmente llegó a las afueras de Kumogakure. Sin dudarlo, se quitó el vestido blanco y se puso un atuendo oscuro y ajustado, adecuado para la infiltración. Poco después, se puso una máscara. Su presencia se desvaneció en el ambiente. Por fin hora de trabajar. Su tono cambió. De viajero a los shinobis. Sacó una libreta y un bolígrafo, agachándose ligeramente mientras observaba el movimiento en el pueblo. Al instante, su mentalidad cambió al modo de recopilación de información. Pero honestamente, ¿qué información útil podría recabar?
Incluso sin espiar, Chinatsu ya tenía una idea general de la situación de Kumogakure. Su agresiva postura diplomática hacia Konoha, su dependencia de la fuerza militar y su orgullo como una de las 5 grandes naciones eran bien conocidos. Si tuviera que nombrar algo explosivo, se trataría del desarrollo futuro del camión impulsado por chakra que se vio en The Last Naruto The Movie, un arma capaz de destruir la luna. Pero eso todavía no existía. Ni siquiera como concepto. Así que en lugar de, se decantó por algo más sencillo. Sentimiento público. Chinatsu comenzó a anotar observaciones, exagerándolas ligeramente a medida que organizaba sus pensamientos. La derrota de Kumogakure en su confrontación diplomática con Konoha se ha convertido en un tema importante de debate interno. Puntos de vista seleccionados. Ninja A. ¿De verdad nos echamos atrás? ¡Qué humillante! Deberíamos haber ido a la guerra. Ninja B. Cada Raikage afirma ser más fuerte que el anterior, pero ¿qué ha cambiado realmente? Seguimos estancados compitiendo con Konoha. Ninja C. ¿En qué estaban pensando al enviar una fuerza tan pequeña para provocar a Konoha? Eso estaba condenado al fracaso desde el principio. Ninja D. Primero Konoha, luego perderemos contra Iwagakure, luego Kirigakure, luego Tsunagakure, hemos quedado completamente en ridículo, por supuesto. Estas no eran citas textuales. Pero el significado era bastante preciso. Al fin y al cabo, los informes de inteligencia no tenían por qué ser perfectamente literales, sino útiles. Hecho. Cerró el cuaderno de golpe con satisfacción. Una semana entera de viaje, para apenas 1 hora de trabajo. Ella sonrió. Eficiente como siempre. Estirándose ligeramente, se preparó para marcharse. Luego hizo una pausa. ¿Debería traer algo de vuelta? Naruto y Sasuke habían estado entrenando duro. Y había estado ausente más tiempo del esperado. Un pequeño regalo no vendría mal. Tras un breve momento de reflexión, decidió explorar el mercado del pueblo. Con un sencillo disfraz, Chinatsu se mimetizó entre la multitud y se dirigió hacia el distrito comercial de Kumogakure. En el momento en que entró, ella lo entendió. Ay, así que esta es su especialidad y carne de res. Carne de res de alta calidad y rica en proteínas. Y alcohol fuerte. Típico de un pueblo que valoraba la fuerza y la potencia física. Aunque no tenía ningún interés en el alcohol, la carne de res, por otro lado, fue perfecto. Naruto y Sasuke aún están creciendo, necesitan una nutrición adecuada, murmuró algo y, subconscientemente, se puso de puntillas. Y yo también lo necesito, actualmente. Su estatura era de poco menos de 160 centímetros. Cerca de 150 centímetros. Para una niña de 13 años, eso no era inusual. Pero ella no estaba satisfecha. En el futuro, tanto Naruto como Sasuke superarían los 180 centímetros de altura. Ella se negaba a terminar siendo mucho más baja. Al menos 160 y no, más si es posible, y su mirada se aguzó. Una cosa completamente innecesaria, pero profundamente personal. El objetivo estaba fijado. Con renovada determinación, entró en una carnicería. El dueño la saludó inmediatamente con mucha calidez. 3 razones. Cliente. Preciosa clienta. Cliente ninja. La banda protectora para la frente de Kumogakure que llevaba consigo hacía que su identidad resultara convincente. No necesitaba un disfraz complicado, aunque seguía siendo cautelosa ante la posibilidad de volver a encontrarse con Yuji Toni. Señorita ninja. ¿Comprando carne de res? ¿Cuánta? ¿Magra? ¿Grasa? ¿Con hueso? El propietario habló con entusiasmo. Chinatsu, sin embargo, no tenía ni idea de cómo juzgar la calidad de los cortes. Pero eso no importaba. Porque en este mundo ella no era pobre. Ella era una Uchiha. Sin dudarlo, sacó un grueso fajo de billetes de la Tierra del Rayo. El efecto fue inmediato. El dueño de la tienda se quedó paralizado por una fracción de segundo. Dame los mejores cortes que tengas. Magros y grasos. Confío en tu criterio, por este bien. Ella agitó el dinero con indiferencia. Dominio financiero absoluto. Chinatsu. Si intentas estafarme, te compraré toda tu tienda por despecho. Dueño de la tienda. Sí. Enseguida. Capítulo 39. A Chinatsu le faltaban muchas cosas, pero sin duda no le faltaba dinero. Con los recursos acumulados de la familia Uchiha, especialmente después de que la destrucción del clan dejara gran parte de su riqueza sin reclamar, tenía fondos más que suficientes a su disposición. ¿Cómo iba a tener problemas de liquidez? El dueño de la carnicería se apresuró a preparar los mejores cortes disponibles.
Mientras esperaba, Chinatsu permaneció de pie en silencio con los brazos cruzados. Ya mostrando los delicados rasgos del clan Uchiha, combinados con su temperamento sereno, irradiaba una elegancia natural incluso sin esfuerzo. Solo tiene 13 años, pero con ese porte, denle unos años más y rivalizará con las damas nobles de los grandes clanes de Konoha. ¿Ya está listo? Está, listo. El dueño de la carnicería rápidamente dejó a un lado su cuchillo de carnicero y envolvió cuidadosamente las mejores porciones de cortes magros de carne de res y rebanadas veteadas antes de entregárselas a Chinatsu. Pesaba aproximadamente 10 libras. Para shinobis que entrenaban rigurosamente como Naruto y Sasuke, esta cantidad apenas duraría mucho, pero por ahora era suficiente. Chinatsu sopesó la carne en su mano izquierda. Aunque tenía los medios, no podía transportar provisiones excesivas a largas distancias. Una shinobi en misión cargando cientos de kilos de comida levantaría inmediatamente sospechas, especialmente bajo la atenta mirada de los altos mandos de Konoha. Tras tomar la carne, Chinatsu se dio la vuelta para marcharse sin dudarlo. Permanecer más tiempo en Kumogakure solo aumentaría las probabilidades de sufrir algún peligro imprevisto. Sus instintos, agudizados por la experiencia, y el Sharingan se lo advertían claramente. Pocos minutos después de que Chinatsu se marchara, una mujer con el pelo largo y castaño claro salió a la calle. Su presencia era inconfundible. Un aura tenue y opresiva envolvía sus fluctuaciones residuales de chakra, algo que solo un shinobi experimentado podría reconocer. Muchos aldeanos que inicialmente pretendían saludarla se detuvieron instintivamente, intimidados por su actitud. Transeúnte. ¿No es esa Yujito Nii-sama? Su misión salió mal. La mujer, Yujito Nii, la Hinchkriki de 2 colas de Kumogakure, lanzó una mirada fría hacia la multitud que susurraba. Los murmullos cesaron al instante. Tras un instante, exhaló lentamente, con el ceño fruncido. Alguien había muerto justo delante de ella. Incluso siendo una Hinchkriki acostumbrada a batallas a vida o muerte, esa escena permaneció en su mente más de lo que esperaba. Yujito entró en la misma carnicería de la que Chinatsu acababa de salir. El dueño, aún encantado por la transacción anterior, la saludó con entusiasmo. Ah. Yujito-sama. ¿Viene hoy por carne? Yujito asintió levemente, con un tono apagado. Pareces estar de buen humor. Ja ja ja. Por supuesto. Una hermosa joven kunoichi acaba de pasar por aquí, joven, rica y con un porte digno de la nobleza. Me pregunto si la has conocido. Yujito hizo una pausa. Por una fracción de segundo, una imagen determinada apareció en su mente. Una niña se desploma ensangrentada. Pero ella lo descartó de inmediato. Ese nivel de lesión y incluso con técnicas médicas avanzadas, la supervivencia habría sido prácticamente imposible. Ella negó levemente con la cabeza. No es imposible. Yujito se llevó una mano a la frente y se obligó a recuperar la compostura. No puedo darle vueltas. Las misiones no permiten dudas. Aún así, mientras pronunciaba esas palabras en su interior, la persistente incomodidad se negaba a desaparecer. Mientras tanto, lejos de Kumogakure, Chinatsu ya había abandonado la Tierra del Rayo sin mirar atrás. Desde un punto de vista puramente táctico, la opción más segura habría sido permanecer cerca del lugar de la muerte y crear un sustituto o una distracción en caso de que Yujito regresara. Esa sería la precaución estándar de los Anbu. Pero Chinatsu no hizo eso. No porque no supiera hacerlo mejor. Pero porque comprendió algo más profundo. Una vez que regresara al País del Fuego, la distancia entre Konoha y Kumogakure, tanto política como geográficamente, se convertiría en su mayor escudo. Chinatsu. Te engañé, pero yo también soy una shinobi. Aproximadamente una semana después, finalmente regresó a la Tierra del Fuego. La carne en conserva se mantuvo intacta gracias a la aplicación continua y de bajo nivel de su chakra, que esencialmente imitaba el almacenamiento en frío al controlar la temperatura y sellarla. Por fin he vuelto, si me doy prisa, quizás pueda alcanzar a Naruto y Sasuke después de clase. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro. ¿Debería darles una sorpresa? Su mente rápidamente comenzó a generar ideas, la mayoría de ellas cuestionables. Sin embargo, a tan solo 3 o 4 kilómetros de las puertas de Konoha. Ella se detuvo. Una figura se interpuso directamente en su camino. A medida que la distancia se acortaba, la expresión de Chinatsu cambió por completo. El aire mismo se sentía más denso. Un hombre envuelto en vendas, de presencia fría y opresiva, permanecía de pie en silencio frente a nosotros. Shimura Danzo.
Antiguo compañero del tercer Kage y líder de Raíz, la organización clandestina de Konoha. Un hombre que creía en proteger la aldea por cualquier medio necesario, incluso sacrificando la moral. Más importante aún, un hombre obsesionado con el poder del Sharingan. ¿Acaso Hiruzen pensó que enviarte lejos te protegería? La voz de Danzm era tranquila, pero transmitía una innegable intención asesina. Sasuke todavía es un niño. Pero tú, eres diferente. Dio un paso adelante lentamente. Ya lo veo venir. Si sigues creciendo, te convertirás en una variable que Konoha no podrá controlar. Las pupilas de Chinatsu se contrajeron ligeramente. Su Sharingan se activó al instante. 3 Tomoe girando dentro de Iris de color rojo sangre. A los 13 años, alcanzar este nivel la situó firmemente entre la élite del clan Uchiha. Pero a los ojos de Danzm no fue suficiente. 3 Tomoe, impresionante para tu edad. Su tono permaneció indiferente. Pero el talento sin control es una amenaza. A diferencia de los oponentes comunes, Danzm no se basaba únicamente en la fuerza bruta. Poseía técnicas prohibidas y lo que es más importante, una colección de Sharingan recolectados tras la masacre del clan Uchiha. Incluso si Chinatsu despertó el Mangekyou, el resultado no cambiaría fácilmente. No dolerá, dijo Danzm rotundamente. Porque terminará rápidamente. Sus manos comenzaron a formar sellos. La intención asesina en el aire se intensificó. Y por primera vez desde que entró en Kumogakure, Chinatsu sintió algo mucho más peligroso que un Hinchkriki. Esta no fue una batalla de fuerza únicamente. Fue la supervivencia. Capítulo 40. No dolerá. Se acabará en un instante. Palabras arrogantes, pero viniendo de Shimura Danzm, no eran vacías. Aunque no ostentaba el título de Hokage, su fuerza, experiencia y técnicas prohibidas lo situaban firmemente al nivel de Kage, especialmente si se tiene en cuenta su control sobre el elemento viento y las aterradoras cartas de triunfo ocultas bajo sus vendajes. Cuando Danzm completó sus sellos de mano, inmediatamente lanzó una técnica de rango B. Liberación de viento. Onda de vacío, Phtón. Shinka. Una ráfaga de viento comprimida atravesó el aire. Chinatsu reaccionó al instante, su cuerpo se movió en el momento en que su chakra se disparó. Saltó hacia un lado, evitando por poco el primer golpe. Pero lo que siguió fue un bombardeo continuo. Bang. 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 Múltiples aspas de succión caían en rápida sucesión, desgarrando la tierra y lanzando escombros por los aires. Cada impacto excavaba profundos surcos en el suelo. Incluso un roce habría sido devastador. Reflejos rápidos, murmuró Danzm con frialdad. Sin pausa, cambió de técnica, su brazo cortando el aire mientras el chakra del viento se afilaba aún más en cuchillas de vacío, imitando cortes similares a espadas que abarcaban un amplio rango. El Sharingan de 3 Tomoe de Chinatsu giraba rápidamente, llevando su percepción al límite mientras esquivaba la tormenta de cuchillas invisibles. Cada movimiento era preciso, cada esquiva calculada. Pero apenas. Los ojos de Danzm se entrecerraron ligeramente. Ella está leyendo los ataques y el Sharingan. Mientras tanto, Chinatsu estaba empapada en sudor frío. Suerte. Gran parte de esto fue cuestión de suerte. Incluso con el Sharingan de 3 Tomoe que otorga una percepción mejorada, esquivar tantos ataques de viento a alta velocidad de un veterano como Danzm estaba mucho más allá de lo que un niño normal de 13 años podría soportar. Aún se obligó a sí misma a mantener la compostura. Su mirada se clavó en Danzm, su postura era firme, como si lo provocara en silencio. No puedes pegarme. No puedes pegarme. El impulso era crucial en una batalla como esta. Pero en su interior, sus pensamientos se aceleraban. ¿Cómo lo mato? Este no era un enemigo común. En la historia original, Danzm solo cayó después de agotar sus recursos contra Uchiha Sasuke, quien empuñaba el Mangekyou Sharingan, además de la presión externa y la inevitabilidad narrativa. Chinatsu no tenía nada de eso. Sin protección argumental, solo yo. Sus manos se movieron. Rápido. Ella ya se había aprendido de memoria los sellos manuales. Liberación de viento. Onda de vacío. Una ráfaga de aire seco salió disparada de su boca, replicando la técnica de Danzm. La cuchilla de aire comprimido se lanzó hacia adelante. Danzm la esquivó con destreza, demostrando su experiencia al evitarla con un movimiento mínimo. Pero Chinatsu ya lo había predicho. Ella inhaló bruscamente. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego, Katon. Ankakin no Jutsu. Una enorme bola de fuego estalló, envolviendo la zona donde aterrizaría Danzm. Auge.
Las llamas rugieron hacia afuera, consumiendo el campo de batalla. Desde dentro del infierno, Danzm emergió. No dañoso. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, con un kunai envuelto en chakra sujeto con la empuñadura invertida, su intención asesina totalmente desatada. Las manos de Chinatsu se movieron de nuevo. Técnica de clonación de sombra. Una bocanada de humo blanco estalló hacia afuera. Decenas de clones se abalanzaron sobre él simultáneamente. La expresión de Danzm permaneció inalterable. Su brazo se volvió borroso. Cada golpe fue preciso. Cada estocada de kunai disipó un clon. Uno tras otro. En cuestión de segundos, el campo de batalla quedó despejado. Silencio. Nada de Chinatsu. La mirada de Danzm se agudizó. ¿Dónde está ella? Entonces, desde dentro del humo persistente, el relámpago gritó. Un chirrido penetrante y de alta frecuencia rasgó el aire. Como 1000 pájaros llorando a la vez. Danzm se giró. Chinatsu ya estaba sobre él. El chakra del rayo se condensó violentamente en su palma. Inestable. Incompleto, pero innegablemente letal. Lo siento, Kakashi, lo estoy tomando prestado. Chidori. Ella lo impulsó hacia adelante. Rápido. Demasiado rápido para poder esquivarlo por completo. Danzm giró su cuerpo en el último momento, protegiendo sus órganos vitales. Pero el ataque aún así le atravesó la cintura izquierda. La fuerza impulsó a Chinatsu hacia adelante, arrastrando el ataque a lo largo de casi 100 metros antes de que se detuviera bruscamente. Jadeaba con dificultad. Un sudor frío le corría por la cara. ¿Funcionó? Detrás de ella algo andaba mal. La herida, cerrado. No, rebobinado. Como si nunca hubiera existido. Las pupilas de Chinatsu se contrajeron. Izanagi. Una técnica prohibida del Sharingan. Al sacrificar la luz de un ojo, el usuario podía reescribir la realidad misma en un breve lapso de tiempo, convirtiendo el daño en ilusión y preservando solo los resultados favorables. Danzm se enderezó. Completamente ileso. Interesante, dijo con calma. Eres mucho más problemático de lo que esperaba. Su tono se mantuvo firme. Sin ira. Sin pánico. Tienes el rango de Chunin, pero tu habilidad en combate supera a la de la mayoría de los Chunin. Bajó la mirada brevemente en el brazo oculto bajo su túnica. Allá, incrustado dentro, Sharingan múltiple. Todavía sellado. Se usó un ojo. No hay problema. Tenía más. La negligencia sería costosa, continuó. Pero eso no cambia nada. La respiración de Chinatsu se estabilizó ligeramente. Así que está confirmado. Su ventaja, conocimiento. Él no sabía lo que ella sabía. Esa era su única ventaja. Es imposible vencerlo. Así que tengo que superarlo. Danzm se detuvo de repente. Su mirada se detuvo en sus ojos. Esos tomó en giratorios. Y por un breve momento le recordó a otra persona. Uchiha Shisui. Interesante, murmuró. Entonces apareció una leve sonrisa. He cambiado de opinión. El cuerpo de Chinatsu se tensó. No te mataré. Aquellas palabras fueron peores que una sentencia de muerte. Danzm dio un paso adelante lentamente. Matarte solo te deja un par de ojos. Pero controlarte, su mirada se agudizó. Rinde mucho más. En su mente, los cálculos se sucedieron rápidamente. 2 Uchiha restantes. 2 niños unidos por lazos emocionales. Si uno pudiera ser controlado, el otro vendría después. Y a través de ellos, el futuro del propio linaje Uchiha. Una herramienta perfecta. Un arma perfecta. Debajo de sus vendajes, su mejor baza estaba guardada. Sin dudarlo, Danzm levantó la mano y se quitó la venda que cubría su ojo derecho. Surgió un patrón distinto al del Sharingan estándar. Un Mangekyou. No es suyo. El ojo de Uchiha Shisui. Usar el poder de tu hermano en tu contra, la voz de Danzm se suavizó. Quizás esto sea el destino. El chakra en el aire cambió. Sutil, sin embargo, es absoluto. Acéptalo. Su mirada se fijó. Kotoamatsukami. Un genjutsu que va más allá de la ilusión ordinaria. Una técnica capaz de reescribir la voluntad misma. Activado. Capítulo 41. Cuando Shimura Danzm activó Kotoamatsukami, no hubo destello visible, ni oleada dramática de chakra. Y no hay forma de esquivarlo. La visión de Chinatsu se congeló por una fracción de segundo. El genjutsu ya había surtido efecto. A diferencia de las técnicas de ilusión convencionales, Kotoamatsukami no atrapaba a la víctima en un mundo falso.
En cambio, interfería directamente con su voluntad, implantando órdenes de forma tan sutil que la víctima llegaba a creer que esos pensamientos eran suyos. Me eres leal. Soy tu único amo. La orden resonó silenciosamente en su conciencia, reescribiendo la intención misma. Danzm valoraba la lealtad por encima de todo. Para él, la fuerza sin obediencia no era más que una amenaza futura. El cuerpo de Chinatsu se puso rígido. Sus ojos se apagaron ligeramente. Como una marioneta a la que le acaban de atar los hilos. Y sí. Sus labios se movieron. Suave. Mecánico. En el momento en que esa palabra salió de su boca, Danzm lo supo. Lo había logrado. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Todo marchaba a la perfección. Con esta chica bajo su control, y el niño Uchiha restante vinculado emocionalmente a ella, el futuro del clan y su poder caerían perfectamente en sus manos. Reconstruyendo el clan Uchiha. Controlándolos desde las sombras. Un suministro constante de Sharingan. Poder militar absoluto. Todo ello se consigue con un solo uso de Kotoa Matsukami. Vale la pena. Regresa a Konoha, ordenó Danzm con calma. Actúa con normalidad. No reveles nada. Hizo una breve pausa. Cuando llegue el momento, lo arreglaré todo. Y comprendido. Chinatsu asintió. Sus movimientos se ralentizan. Sin resistencia. Ella se giró y comenzó a caminar hacia Konoha. Danzm la vio marcharse, con expresión de satisfacción, imaginando ya el futuro que había construido. Unos 10 minutos después, mucho más allá del alcance de la vista de Danzm, apareció una figura. Sin dudarlo, dio en el blanco. Auge. Un puño, reforzado con chakra, impactó directamente en la cara de Chinatsu, haciéndola volar por el suelo. Despertar. El atacante aterrizó y era la propia Chinatsu. El auténtico. El Chinatsu bajo Kotoa Matsukami era un clon. Durante el enfrentamiento anterior, en medio de la confusión creada por los clones de sombra y el humo, Chinatsu ya había cambiado de posición. Lo que quedó frente a Danzm no era su cuerpo original. Pero un clon de madera, Mokuton. Bunshin no Jutsu. A diferencia de los clones de sombra comunes, los clones de madera poseen un cuerpo físico, mayor resistencia y pueden operar de forma independiente durante períodos más prolongados. Y lo que es más importante, una vez creados, ni siquiera los Mujutsu de alto nivel pueden distinguirlos fácilmente a simple vista. Ese momento de sustitución había sido su única oportunidad. Ahora, el verdadero problema comenzó. El clon de madera se puso de pie lentamente. Sus ojos siguen apagados. La orden se mantuvo. La expresión de Chinatsu se tornó seria. Cuando los clones se dispersan, sus recuerdos regresan al cuerpo original. Normalmente, los efectos del genjutsu no se transfieren limpiamente a través de los clones de sombra, pero Kotoa Matsukami no era un genjutsu normal. Alteró la voluntad misma. Si el clon se disipó mientras aún estaba afectado, existía una posibilidad real de que la influencia se extendiera en sentido contrario. Chinatsu no podía correr ese riesgo. Ella exhaló lentamente. Dos opciones le pasaron por la cabeza. Primero, sobreescribirlo con un genjutsu más poderoso. Imposible. Incluso entre las habilidades del Mangekyou, Kotoa Matsukami se situaba en la cima. Segundo, rompe directamente el control de los chakras. En esencia, el genjutsu seguía siendo una interferencia de chakra dentro del cerebro. Interrumpir el flujo rompe el control. Sencillo en teoría. Brutal en su ejecución. Chinatsu apretó los puños. No te atrevas a desmentirlo antes de que lo arregle. Entonces ella se mudó. Puñetazo. Patada. Huelga tras huelga. Todos apuntan a la cabeza. Despertar. Sus ataques llegaban sin cesar, como una tormenta. Chinatsu. Ora. El clon de madera se tambaleaba bajo el ataque, su red de chakras desestabilizándose con cada impacto. De nuevo. Media hora después, fuera de Konoha. Chinatsu, algo despeinada, avanzó lentamente. Su respiración era irregular. Su chakra estaba casi agotado. Pero lo había logrado. En el último momento, cuando la voluntad del clon se quebró y el comando implantado se debilitó, ella forzó la interrupción. Romper la influencia antes de permitir que se disperse. Los comentarios devueltos, claro. Incontaminado. Se frotó la cabeza suavemente. Un débil eco aún persistía, la voz de Danzm. Pero no había lealtad. Solo asco. TCH. Kotoa Matsukami realmente merecía su reputación. Si ese hubiera sido su cuerpo real, no habría habido resistencia.
En las puertas de Konoha, los guardias se pusieron inmediatamente en alerta al verla acercarse. Pero al reconocerla, relajaron la postura. Chinatsu-sama, ¿ha regresado de una misión? Sí, respondió ella con una suave sonrisa. No fue particularmente difícil. Su tono era tranquilo. Elegante. Tal y como cabría esperar de su personalidad habitual. La máscara perfecta. Adentro su corazón seguía latiendo con fuerza. Regresar a Konoha no significaba estar a salvo por completo. Pero comparado con enfrentarse a Danf solo, esto fue mucho mejor. Por ahora, ella había sobrevivido. Se llevó una mano suavemente al pecho para regular su respiración. Danfmi, disfruta de tu ilusión mientras puedas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. La próxima vez, no solo te rascaré el costado. Exhaló y miró hacia el cielo. Todavía es temprano. Todavía no es el momento para que Naruto y Sasuke regresen. Tras una breve pausa, se giró y se dirigió a casa. Dentro de la residencia Uchiha, en el momento en que entró, una extraña sensación de alivio la invadió. Sin darse cuenta, este lugar se había convertido en su hogar. Está bien. Dio unas palmadas suaves, disipando la tensión. Olvídate de Danf por ahora. Su mirada se posó en la carne que llevaba. Es hora de cocinar. La confianza regresó al instante. Un campo de batalla completamente diferente. La cocina. Más tarde esa misma noche, Naruto y Sasuke abandonaron la academia como de costumbre. Mientras se acercaban al complejo Uchiha, se detuvieron. Fumar. Humo negro surgía desde dentro. Naruto parpadeó. Sasuke. El ojo de Sasuke se contrajo ligeramente. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Capítulo 42. Fuego y fuego. Ese fue el primer instinto de Naruto y Sasuke, quienes recordaron al instante las técnicas características de elemento fuego del clan Uchiha, como el jutsu bola de fuego, pero una enorme incógnita rápidamente llenó sus mentes. ¿Por qué? No había nadie en casa, ¿cómo se incendió? No podía ser que algún shinobi renegado pasara tranquilamente por delante del complejo Uchiha, respirara hondo y lanzara un jutsu bola de fuego como un prodigio Uchiha solo por diversión, ¿verdad? Si bien ninjas como Uchiha, Itachi y otros usuarios de élite del Sharingan podrían hacer algo así, esta situación seguía siendo demasiado descabellada. Naruto y Sasuke corrieron a toda velocidad hacia la mansión Uchiha usando la mejora básica de chakra en sus pies, solo para descubrir que el humo negro no provenía de un incendio real. En lugar de llamas, parecía más bien que algo se había quemado o cocinado en exceso. Tos. 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 No estaba prestando atención, ¿cómo es que me quemó? ¿Es este el poder de la carne de primera calidad? Ni siquiera puedo controlarlo. De entre la espesa niebla emergió Chinatsu, agitando las manos y tosiendo violentamente, murmurando para sí misma como alguien que acaba de suspender una práctica básica de la academia. En su mano sostenía una olla de hierro con un filete del tamaño de un corte de carne de restaurante, solo que ligeramente chamuscado, como si hubiera sobrevivido a una técnica parcial de elemento fuego. ¿Sasuke? ¿Naruto? Chinatsu echó un vistazo a la carne en el wok, e inmediatamente vio a Sasuke y Naruto de pie frente a ella. Su mirada se movió rápidamente entre ellos antes de toser de nuevo, forzando una expresión seria como la de un ninja que se presenta ante el líder de una misión. Ejem. Ejem. Llegaron justo a tiempo. Miren esta especialidad que traje de mi viaje de negocios a la Tierra del Rayo. Mi obra maestra, elaborada con esmero, se llama solomillo de ternera a la pimienta negra. Chinatsu explicó con seriedad mientras sostenía el wok como si fuera un valioso informe de misión. Claro que incluso Naruto y Sasuke, quienes habían entrenado bajo su peculiar lógica culinaria de supervivencia, se dieron cuenta de que estaba improvisando por completo. Hermana, esto, filete a la pimienta negra. Eso es. Nombre completo y solomillo de ternera a la pimienta negra. Chinatsu respondió sin pestañear, aunque internamente estaba entrando en pánico como si acabara de ser atrapada en un genjutsu. Sasuke y Naruto intercambiaron una mirada, recordando en silencio sus anteriores sesiones de entrenamiento en las que se hacía hincapié en el trabajo en equipo y la confianza ciega, y tras una breve lucha interna, ambos optaron por reprimir psicológicamente sus dudas. La hermana es y la verdad. Hermana, tengo hambre. Quiero probarlo. Sasuke reaccionó primero, alzando el brazo con la seriedad propia de un Uchiha, como si aceptara una misión peligrosa. Naruto lo imitó de inmediato, confiando en ella como en el ramen. Esto sobresaltó a Chinatsu.
Bajó la mirada hacia el filete de pimienta negra en su olla de hierro y tragó saliva con dificultad. Incluso comparado con la comida de supervivencia en el mundo ninja, aquello parecía dudoso. Esta cosa debería ser comestible, ¿verdad? Chinatsu tenía la intención original de dejar que Sasuke lo intentara primero, pero su conciencia, que rara vez se activaba incluso durante misiones que implicaban engaño, se lo impidió. Espera un minuto, lo intentaré primero. Chinatsu llevó solemnemente la olla de hierro a la mesa del comedor en la residencia Uchiha, con movimientos que recordaban a los de alguien desactivando un artefacto explosivo. Fijó la mirada en el filete como si fuera un peligroso instrumento experimental del laboratorio de Orochimaru. Finalmente, cerró los ojos, tomó un tenedor y dio un bocado. Masticando y masticando y masticando y No está mal, Yu. Antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo se puso rígido de repente, como si hubiera sido alcanzada por un genjutsu de bajo nivel, y su visión se nubló. Cayó al suelo con un golpe seco, completamente inconsciente. Naruto y Sasuke abrieron los ojos horrorizados, recordando al instante los procedimientos de emergencia de ninjutsu médico que les habían enseñado en las clases teóricas, y corrieron a su lado. Tras llamarla por su nombre sin obtener respuesta, la arrastraron hasta el sofá. Cuando volvieron la vista hacia el filete de pimienta negra que había sobre la mesa, sus ojos se llenaron de terror. Filete a la pimienta negra y qué arma biológica tan aterradora. Debido a esta arma biológica, Chinatsu durmió 12 horas seguidas. Esto no se debió únicamente al daño causado por la intoxicación alimentaria, sino también al desgaste físico provocado por misiones anteriores de infiltración en Kumogakure y combates de alta intensidad. En su sueño, Chinatsu se encontró flotando en un extraño espacio parecido a un océano. Todo a su alrededor le resultaba desconocido, pero a la vez extrañamente familiar, como un espacio influenciado por ilusiones de liberación yin-yang o recuerdos subconscientes de chakras. Quizás porque era un sueño, el tiempo no tenía sentido y todo se sentía borroso, como estar dentro de un genjutsu lanzado por un usuario desconocido de Mangekyo. En aquel océano infinito, vio de repente un bote de madera roto que flotaba silenciosamente a la deriva. Sobre él, una joven recostada con gracia. Impulsada por la curiosidad, Chinatsu entrecerró los ojos para mirarla, intentando ver con más claridad. Cuando finalmente lo logró, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. La chica del bote de madera se parecía y exactamente a ella. A excepción de un aura completamente diferente, su estructura facial y su presencia eran casi idénticas, como un reflejo distorsionado influenciado por la resonancia de los chakras. 3 espadas estaban sujetas a su cintura, al estilo de un espadachín errante similar a los samuráis de la Tierra de Hierro, y su vestimenta desprendía un aura afilada y curtida en la batalla que daba la impresión de que había sobrevivido a innumerables guerras shinobi. Pero Chinatsu apenas la había mirado fijamente durante un par de segundos cuando la chica de repente notó su presencia y giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron directamente. El sueño se hizo añicos al instante. Me duele la cabeza, tampoco me siento bien del estómago, ¿qué me pasa? Murmuró Chinatsu, llevándose una mano a la sien para frotarse como si se estuviera recuperando de los efectos secundarios de un genjutsu. Cuando miró a su alrededor, especialmente al cartel de no molestar que estaba sobre la mesa del comedor, lo comprendió todo de inmediato. Jamás pensé que me envenenaría mi propia cocina. Esto ya no se puede describir simplemente como cocina desastrosa. Chinatsu soltó una risa débil, pero lo que más le preocupaba no era el incidente culinario, sino el extraño sueño que acababa de tener. ¿Fue solo un sueño? Más que un sueño, se sentía como cruzar a otra capa de la realidad, algo que va más allá de la percepción normal del genjutsu. ¿Cruzar dimensiones a través de un sueño? Eso es demasiado descabellado. Incluso usuarios de ninjutsu espacio-temporal como el cuarto Hokage tendrían dificultades con algo así. Chinatsu negó con la cabeza y desechó la idea. Se arregló la ropa y el cabello, y se preparó para marcharse. ¿Para qué? Por supuesto, para informar a Hiruzen Sarutobi sobre los resultados de su misión de infiltración en Kumogakure. Poco después, Chinatsu llegó al despacho del Hokage. Tras llamar a la puerta, Hiruzen Sarutobi le dijo: «Adelante», y ella la abrió y entró. ¿Eres tú? ¿Has vuelto tan pronto? Hiruzen Sarutobi la miró sorprendido. Había esperado que se mantuviera alejada por más tiempo debido al riesgo de la vigilancia de Danzo Shimura y la actividad de Root, pero solo había pasado un mes. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto que sí, Hokage-sama, por favor, compruébelo.
Chinatsu respondió con expresión seria, sacando de un bolsillo oculto su pequeña libreta la que había estado compilando cuidadosamente durante su misión y entregándosela. Hiruzen Sarutobi se puso serio al instante al ver su expresión. Pero en cuanto la abrió, su semblante habitual se ensombreció de inmediato. Esto es Hiruzen Sarutobi. ¿Hablas en serio? ¿Te has equivocado de persona? Chinatsu. En serio, muy en serio. Hiruzen Sarutobi. Suspiro y tú, no importa. Ya puedes regresar. Tras un largo silencio, Hiruzen Sarutobi agitó la mano débilmente. Era evidente que lo habían engañado de nuevo, aunque ya estaba acostumbrado a los informes impredecibles de Chinatsu en comparación con los formatos de inteligencia estándar de Anbu. A Chinatsu no le importaba. Con tal de salirse con la suya, le bastaba. Hizo una reverencia cortés, se dio la vuelta y salió del despacho del Hokage. Pero en el momento en que entró en el pasillo del edificio Hokage, se encontró de nuevo cara a cara con aquel peligroso anciano. Shimura Danzo. Capítulo 43. Acabamos de escapar de Shimura Danzo, y aquí estamos de nuevo. Chinatsu no pudo evitar chasquear la lengua. Aunque ya sabía que el edificio Hokage era básicamente el segundo territorio de Danzo Shimura en la política clandestina de Konoha, encontrarse con él 2 veces seguidas seguía siendo irritante. Chinatsu respiró hondo e inmediatamente cambió de actitud. Después de todo, frente a Shimura Danzo, se suponía que aún debía estar bajo la influencia de la manipulación de Kotoa Matsukami, actuando como una subordinada leal sin oponer resistencia. Chinatsu adoptó un comportamiento recatado y obediente, y se acercó respetuosamente a Shimura Danzo. Señor Shimura. ¿Acabas de reunirte con ese tal Sarutobi? ¿Informando sobre los resultados? Recuerda, no causes problemas innecesarios últimamente. Ahora mismo, solo necesitas hacerte más fuerte. Las herramientas débiles son inútiles para Konoha. Y sí, señor. Chinatsu asintió con rigidez, manteniendo a la perfección la expresión controlada y obediente que Danzo, manipulado por la percepción, esperaba. Shimura Danzo asintió con satisfacción y pasó junto a ella sin sospechar nada. Justo cuando Shimura Danzo se colocó detrás de Chinatsu, extendió sutilmente una mano con un gesto casual, casi amistoso, pero rápidamente la retiró, manteniendo una postura tranquila. Sin embargo, las palabras de Danzo tenían algo de cierto. Ella realmente necesitaba hacerse más fuerte. Se había unido a operaciones al estilo Anbu con la aprobación indirecta de Hiruzen Sarutobi, principalmente para recopilar ninjutsu mediante la observación y la copia del Sharingan, tal como lo hizo Kakashi Atake en su época de reputación como ninja copiador, pero después de 2 misiones, su desarrollo se vio limitado. Durante el incidente del secuestro de Hinata, en el que participaron agentes de Kumogakure, Chinatsu copió en secreto su método de fortalecimiento corporal mediante el elemento rayo, similar en principio al modo chakra de rayo del Raikage, pero su versión aún estaba incompleta e inestable. Esta salida resultó aún menos provechosa. Si tuviera que enumerar algún logro, serían solo unas pocas técnicas de liberación de viento que consiguió copiar durante su enfrentamiento con el estilo de liberación de viento de Danzo Shimura. Liberación de viento. Onda de vacío. Liberación de viento. Aspa de vacío. Pero ambas eran técnicas de rango B. Incluso sin robarlas, se podían aprender de los archivos de pergaminos estándar de Konoha o mediante la experiencia en misiones Anbu. Chinatsu suspiró con impotencia. Tras reflexionar un rato, volvió a centrarse en su plan de desarrollo personal. Sharingan, necesitaba impulsarse para despertar el Mangekyo Sharingan, como Uchiha Itachi o Sasuke en etapas posteriores de la historia del clan. Necesitaba perfeccionar y expandir aún más la técnica de liberación de madera, ya que demostraba ser compatible con su estructura de chakra, de forma similar a las técnicas regenerativas y a gran escala de Hashirama Senju. Esta combinación de Sharingan más liberación de madera, Chinatsu se sentía un poco como Madara Uchiha experimentando en su mejor época. Chinatsu se rascó el pelo con expresión preocupada. A pocos metros del edificio del Hokage, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Pareces querer devorar a alguien. ¿Eh? Chinatsu giró la cabeza con recelo hacia la voz y vio a Kakashi Atake de pie allí, sin su máscara Anbu, con su cabello plateado y su ojo Sharingan visible al descubierto. Correcto, las máscaras Anbu no se usaban fuera de las misiones. Técnicamente, Kakashi estaba fuera de servicio. Kakashi, enséñame ninjutsu. Chinatsu usó una rápida técnica de teletransportación, apareciendo justo frente a Kakashi en un instante.
Si antes parecía querer devorar a alguien, ahora parecía haber elegido a Kakashi como su próximo objetivo para extraer conocimiento. En comparación con Chinatsu, una transmigradora que se basaba en el instinto y la adaptación sistemática, Kakashi tenía años de experiencia con el Sharingan, había copiado miles de técnicas y ya dominaba el Chidori, lo que lo convertía en una biblioteca de entrenamiento viviente ideal. Los ojos de Chinatsu, incluso sin activar completamente su Sharingan, aún emitían un tenue brillo rojo, lo que provocó que el ojo visible de Kakashi se contrajera ligeramente. Instintivamente quiso negarse para evitar problemas. Pero al mirar los ojos intensos y casi pica pica de Chinatsu, Kakashi vaciló. De acuerdo. De todos modos, ahora mismo estoy libre. ¿Cuándo? Ahora. Inmediatamente. Ahora mismo. Punto. Chinatsu estaba sumamente motivada. Llegaron a un campo de entrenamiento abierto dentro de Konoha, un área comúnmente utilizada por los shinobi de nivel Chunin para practicar. Kakashi suspiró antes de hablar. No estoy seguro de lo que ya sabes, así que empezaré por lo básico. Kakashi formó sellos con las manos con una velocidad extrema, perfeccionada durante años en Anbu, y se agachó, golpeando la palma de su mano contra el suelo. Liberación de la tierra. Muro de flujo de la tierra. Auge. Un muro defensivo surgió instantáneamente del suelo. Era una técnica estándar de elemento tierra de rango B, ampliamente utilizada en el currículo ninja de Konoha, pero la versión de Kakashi tenía un dibujo de la cara de un perro, una costumbre que desarrolló durante las misiones con sus antiguos compañeros. Chinatsu quería comentar sobre el diseño con forma de perro, pero se contuvo. Su prioridad era copiarlo todo con su Sharingan. Rápidamente formó sellos con las manos y golpeó la palma contra el suelo. En respuesta, se erigió un muro de contención de tierra más sencillo. Kakashi asintió levemente y continuó demostrando técnicas ninjutsu de nivel medio. Se trataba de técnicas estándar registradas en los pergaminos de la aldea, pero la demostración en vivo de Kakashi facilitaba enormemente su copia gracias a la percepción del Sharingan. El Sharingan de Chinatsu registró rápidamente el flujo de chakra, los sellos manuales y el momento de su liberación. Kakashi, sin embargo, comenzó a mostrar un ligero cansancio. A Chinatsu no le sorprendió que Kakashi Ataque tuviera una resistencia tan limitada debido a que no pertenecía al clan Uchiha y al constante agotamiento de su Sharingan. Su ojo no podía desactivarse a voluntad como el de un verdadero Uchiha, lo que provocaba un consumo continuo de chakra incluso fuera del combate. Mi chakra se está agotando. Solo puedo mostrarte una técnica avanzada más. ¿Hay algo en particular que quieras aprender? Preguntó Kakashi, jadeando ligeramente. Liberación de relámpagos. Chidori. Por supuesto, no lo dijo directamente. Eso sería sospechoso incluso para Kakashi. Chinatsu fingió dudar. Quiero una técnica más poderosa. Sabes que fui a Kumogakure hace poco. Casi muero allí. Sus técnicas de mejora corporal de rayo son peligrosas. No tengo nada lo suficientemente fuerte como para contrarrestarlas. Ella mezcló deliberadamente la verdad con la exageración, recordando su encuentro cercano a la muerte con un oponente del nivel de Kumogakure durante la infiltración. Kakashi se sumió en sus pensamientos. Mientras lo hacía, Chinatsu repetía mentalmente. Chidori, Chidori, Chidori. Finalmente, Kakashi habló. Muy bien. Les mostraré algo que desarrollé durante mi época en Anbu. Tiene potencial para diversas aplicaciones. Kakashi formó sellos con las manos utilizando el chakra que le quedaba. Liberación de rayo. Rayo negro, pantera negra. Un rayo negro estalló y formó una figura rugiente parecida a una bestia que se lanzó hacia adelante, arrasando el campo de entrenamiento con una fuerza destructiva. Chinatsu observaba atentamente, analizando su estructura de chakra con su Sharingan. Es poderoso, pero, ¿dónde está mi Chidori? Bajó la cabeza y suspiró. La técnica que más deseaba no había sido revelada. Kakashi claramente no estaba dispuesto a entregar su jutsu característico tan fácilmente. El intento de Chinatsu de robar el plano Chidori había fracasado. Chinatsu. Pero. No me rendiré. Capítulo 44. En la historia original, Kakashi le enseñó el Chidori a Sasuke sin esfuerzo tras guiarlo brevemente durante su entrenamiento inicial bajo la supervisión de Hiruzen Sarutobi. En comparación, la situación de Chinatsu era claramente más compleja, ya que no era una discípula convencional y su combinación de naturaleza de chakra aún se analizaba mediante la observación y la imitación, en lugar de un entrenamiento estructurado. Sin embargo, Chinatsu sabía que no podía precipitarse.
Al fin y al cabo, comparada con Sasuke, seguía siendo una incógnita para los altos mandos de Konoha, como Danzo Shimura. Que Kakashi le enseñara incluso técnicas elementales básicas como el elemento tierra y las variaciones del elemento rayo ya era un gran avance. Ella iría ganándose poco a poco su simpatía y las oportunidades para aplicar técnicas de intercambio. Además, esta variación de elemento rayo, Pantera Negra que acababa de copiar de Kakashi no estaba nada mal. Con su Sharingan de 3 Tomoe, replicó al instante el flujo y la sincronización del chakra, alcanzando un nivel cercano a la destreza de Kakashi en un solo intento, de forma similar a como Kakashi había copiado una vasta colección de jutsus durante sus años en Anbu. Un poco decepcionada por no haber conseguido el Chidori, Chinatsu se despidió de Kakashi con la mano. Sin que Kakashi se lo demostrara personalmente, conseguir el Chidori más tarde delante de gente conocida sería difícil sin levantar sospechas. Y así, Chinatsu regresó a la residencia Uchiha con sus escasas ganancias. La gente en las calles de Konoha charlaba como de costumbre. Si bien esta era una aldea ninja fundada por el primero Kage Hashirama Senju y mantenida a lo largo de generaciones de batallas shinobi, no todos los que caminaban por allí eran ninjas. Muchos eran civiles que habían vivido las secuelas de las guerras que involucraron a las 5 grandes naciones. Chinatsu, sinceramente, no podía imaginar cómo serían esos tíos y tías chismosos cuando eran jóvenes shinobi durante la época de los clanes en guerra. Chinatsu tenía la intención de irse directamente a casa, pero una mirada casual le reveló unos baños públicos. Una casa de baños en Konoha y Chinatsu parpadeó. Una extraña sensación de curiosidad surgió en su interior. Si bien el complejo Uchiha contaba con baños privados con mejores instalaciones, había algo diferente en los espacios públicos civiles donde la información y los chismes solían fluir libremente, al igual que en las operaciones de inteligencia de Anbu. Justo cuando Chinatsu dudaba, notó que alguien merodeaba sospechosamente fuera de la entrada de los baños públicos. Si hubiera sido una mujer, habría sido normal, pero claramente era un hombre. Chinatsu frunció ligeramente el ceño. Un hombre adulto merodeando cerca de la entrada de los baños de mujeres en Konoha y aunque no quería pensar en lo peor, su experiencia como shinobi le decía que la probabilidad era alta. Se acercó sigilosamente por detrás, con la intención de tocarle el hombro e interrogarlo, pero en el momento en que se acercó, se quedó paralizada. Esa silueta y ese cabello blanco y me resultaba familiar y esa vista trasera y podría ser Eri. Chinatsu entrecerró los ojos, luego extendió la mano y le dio un golpecito en el hombro. Respiró hondo y ajustó sutilmente el tono de su voz mediante el control de los chakras para que sonara un poco más grave y neutral. Disculpe, ¿qué está haciendo? Haciendo algo importante. ¿Estás haciendo algo importante? Jeje tilde, ¿no te das cuenta? El hombre ni siquiera se giró del todo. Su voz era despreocupada y demasiado segura. Dado que la mayoría del personal de la casa de baños era femenino, se notaba que estaba relajado, lo que despertó de inmediato las sospechas de Chinatsu. Hablando de eso, hermanito, ¿quieres venir conmigo? Estoy buscando inspiración para una nueva novela y Dios mío. Una mujer. Finalmente, giró a medias y dio un salto de sorpresa al ver a Chinatsu de pie detrás de él. Chinatsu suspiró, con una mano en la cadera. Una persona mayor a la que no puedo ni respetar plenamente ni ignorar por completo. Jiraiya. Uno de los legendarios Sannin de Konoha, junto con Tsunade y Orochimaru, discípulos de Hiruzen Sarutobi, todos con una fuerza de nivel Kage. Si los 3 Sannin hubieran permanecido unidos en Konoha, incluso las otras 4 grandes naciones habrían dudado en iniciar un conflicto a gran escala. Sin embargo, la realidad era diferente. Tsunade había abandonado la aldea, Orochimaru se había convertido en un ninja renegado involucrado en experimentos prohibidos, y Jiraiya se había convertido en un espía errante y novelista especializado en Icha Paradise. Pervertido. Un pervertido extremadamente problemático. Chinatsu imaginó brevemente qué habría sucedido si hubiera entrado antes en los baños públicos y se hubiera topado con las técnicas de vigilancia o las posiciones ocultas para espiar utilizadas por individuos de nivel shinobi como Jiraiya. Su irritación aumentó al instante. Su Sharingan de 3 Tomoe se activó por reflejo, fijándose en Jiraiya. Jiraiya, que inicialmente estaba a punto de explicarse, se quedó paralizado al verlo. ¿Sharingan? ¿Eres uno de los Uchiha supervivientes? Chinatsu dio una respuesta breve. El interés de Jiraiya se agudizó al instante. Hiruzen Sarutobi ya le había informado por correspondencia sobre los supervivientes Uchiha restantes y la posible inestabilidad política que involucraba a la facción de Danzo Shimura.
Jiraiya incluso había regresado parcialmente para observar la situación. Tú, te conviertes en mi aprendiz. No. Punto 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 punto. Un rechazo rotundo. Sin titubear. Jiraiya parpadeó, atónito. Siendo uno de los legendarios Sannin, era la primera vez que lo rechazaban de forma tan tajante. Se aclaró la garganta. Puedo enseñarte ninjutsu poderoso. Entrena conmigo y progresarás mucho más rápido que si lo haces solo. Puedo hacerme más fuerte sin ti. ¿Por qué eres tan terco? Admito que estaba espiando, pero aparte de eso, mis métodos de entrenamiento son de primera categoría. Puedo enseñar técnicas de rango S. Ah. Muéstrame uno. El tono tranquilo de Chinatsu le irritó ligeramente. Jiraiya exhaló y retrocedió, formando sellos con las manos con precisión experta. Chakra comenzó a girar rápidamente en la palma de su mano, formando una espiral que se convertía en una densa esfera comprimida de energía. Rasengan. Una técnica de rango creada por Minato Namikaze, el cuarto Hokage, basada en el principio de transformación de la forma del chakra sin transformación de la naturaleza. ¿Ves esto? Rotación de chakras altamente comprimida, no se requieren sellos de mano. Si entrenas conmigo, antes de que pudiera terminar, Chinatsu levantó la mano con calma. Un Rasengan perfectamente formado flotaba en la palma de su mano, ligeramente más pequeño pero estructuralmente idéntico. Chinatsu. Por favor, continúa. Te escucho. Jiraiya se quedó paralizado. Fui demasiado precipitado. La miró fijamente y luego se rascó la cabeza. Esa maldita capacidad de copia del Sharingan y capítulo 45. El Sharingan, uno de los Kekkei Genkai más refinados del clan Uchiha, permite al usuario observar el flujo de chakra, predecir movimientos y copiar rápidamente ninjutsu reconstruyendo sellos manuales mediante la percepción visual. En principio, salvo las técnicas ligadas a límites específicos de su linaje o ciertas artes prohibidas de alto nivel, puede replicar casi cualquier ninjutsu tras verlo una sola vez. Precisamente por eso, Kakashi Hatake es conocido en Konoha como el ninja copiador, ya que utilizó su Sharingan implantado para imitar más de 1000 técnicas durante su etapa en Anbu. El Rasengan, una técnica de rango que solo permite la transformación de forma, creada por el cuarto Hokage Namikaze Minato, no requiere sellos de mano, pero sí un control extremo del chakra y una gran cantidad de este. Incluso Kakashi Hatake admitió que le llevó años de ensayo y error dominarlo parcialmente tras la muerte de Minato. Gracias a su Sharingan de 3 Tomoe y su experiencia previa copiando las técnicas de Kakashi, Chinatsu pudo reconstruir la estructura del Rasengan al instante. Sin embargo, seguía prefiriendo el Chidori. La razón era sencilla. Tenía un aspecto más atractivo. Para estabilizar completamente el Rasengan, se necesita un volumen de chakra preciso y un control rotacional sostenido. Chinatsu calculó que sus reservas de chakra eran aproximadamente 3 o 4 veces superiores al nivel base de Kakashi Hatake, lo cual en circunstancias normales sería suficiente, pero la compresión continua y la inestabilidad del Rasengan lo hacían ineficiente para su estilo de combate, especialmente en comparación con las técnicas de relámpago que ya había estado desarrollando bajo la tutela de Kakashi. Jiraiya miró el Rasengan que se formaba en la mano de Chinatsu, luego el suyo propio, con una expresión que se contraía incontrolablemente. El Sharingan es una trampa absoluta. Ya que has captado la esencia de mi técnica, ¿por qué no te conviertes en mi discípulo? Jiraiya tosió, insistiendo descaradamente en la oferta. Chinatsu lo miró con una expresión completamente indiferente. Tras un largo silencio, finalmente exhaló. No soy apta para ser tu discípula, y tú no eres apto para ser mi maestro. Dejémoslo así, dijo rotundamente. Aunque en el pasado había admirado a Jiraiya y respetado su papel como uno de los Sannin junto a Tsunade y Orochimaru, la situación actual era diferente. El entrenamiento en modo sabio, la invocación de sapos del monte Minboku y su caótico estilo de enseñanza eran cosas a las que no tenía intención de comprometerse. Ya tenía su propio camino de desarrollo. La evolución del Sharingan, la experimentación con el elemento madera y el perfeccionamiento del ninjutsu robado de Konoha. Jiraiya la miró fijamente, con los labios temblando mientras preparaba mentalmente un largo discurso persuasivo, para luego borrarlo todo lentamente. Olvídalo. Sarutobi-sensei y esto no es culpa mía. Si se niega, no puedo arrastrarla al monte Minboku. La intención de reclutar a Chinatsu provenía, en efecto, de Hiruzen Sarutobi, quien esperaba que Jiraiya la guiara moralmente y, de forma indirecta, contuviera cualquier inestabilidad derivada de su identidad Uchiha y sus desconocidas habilidades en el elemento madera.
Desafortunadamente, el plan ya estaba fracasando. Jiraiya suspiró. Mientras tanto, Chinatsu ya se había dado la vuelta y había entrado en los baños de Konoha. Menos de un minuto después, salió de nuevo. ¿Para qué entraste ahí?, preguntó Jiraiya con recelo. Para recordarles que refuercen la seguridad, respondió Chinatsu con calma. Hay pervertidos por aquí. ... Jiraiya se quedó paralizado. Esta chica es despiadada. Se rascó la cabeza, no realmente enfadado, sino extrañamente impresionado. La mayoría de la gente se sentiría intimidada por el nombre de Sannin legendario o se pondría nerviosa en su presencia. Ella, sin embargo, lo trataba como una molestia que necesitaba vigilancia. Sin querer rendirse aún, Jiraiya dio un paso al frente de nuevo. Deberías reconsiderarlo. Pero Chinatsu ya había desaparecido de su vista utilizando una técnica de parpadeo corporal. De vuelta en la residencia Uchiha, Chinatsu se dejó caer en el sofá, mirando al techo. Por una vez, sintió un leve remordimiento por haberse marchado sin dar por concluida la conversación. No porque quisiera convertirse en discípula de Jiraiya, sino porque quizás hubiera sido útil mantener esa conexión para futuras investigaciones. Es probable que ese pensamiento persistente proviniera de los vestigios de la personalidad original de Uchiha Chinatsu, combinados con su mentalidad actual de transmigradora que analizaba constantemente el valor y el riesgo. Se dio la vuelta en el sofá. Últimamente, se sentía cada vez más inestable. Como si ya no fuera una sola identidad, sino algo que se estaba transformando. ¿Debería preocuparse por eso, o estar satisfecha? Sus pensamientos volvieron al extraño sueño de ayer. El vasto mar, el bote de madera y la chica que era idéntica a ella, pero que irradiaba un aura completamente diferente. Las 3 espadas en su cintura, la presencia abrumadora y ¿podría ser otro mundo? No Naruto y sino algo como One Piece. Chinatsu murmuró en voz baja para sí misma. Si existe otro yo en ese mundo, la verdad es que siento un poco de envidia. Pero los celos por sí solos no cambiarán nada. Exhaló y se incorporó. Solo necesito hacerme más fuerte. Dejando de lado el ninjutsu temporalmente, Chinatsu tomó una nueva decisión. Intentaría evolucionar aún más su Sharingan, desde el Sharingan de 3 Tomoe hasta el Mangekyou Sharingan. Según los registros del clan Uchiha, la evolución requiere un trauma emocional extremo y una oleada de chakra negativo similar a cómo Sasuke despertó su Sharingan tras presenciar la masacre de su clan, o cómo Obito Uchiha superó sus límites tras la muerte de Rin Nohara, omitiendo por completo la progresión normal debido a un colapso psicológico abrumador. Chinatsu cerró los ojos. Ella se preparó. Reservas de chakras. Suficientes. Estado físico. Estable. Resiliencia mental. Superior a la media. Solo faltaba una cosa. Energía negativa. Comenzó a recordar todo lo doloroso de su vida pasada, forzando su mente a adentrarse en rincones cada vez más oscuros. 5 años. Se cayó de una escalera mecánica en unos grandes almacenes y aterrizó bruscamente cerca del borde del escalón. La herida cerca de la ceja requirió varios puntos de sutura, lo que la dejó medio ciega durante semanas. 8 años. Se despertó por la noche para ir al baño y cruzó la mirada directamente con un ladrón que había entrado por su ventana. 12 años. Mientras visitaba a unos familiares en el campo, recibió un golpe inesperado en el tobillo durante una pelea juguetona con palos que, de alguna manera, se convirtió en un caos digno de las artes marciales. 13 años. 2 perros sin correa la persiguieron durante medio barrio, mientras ella corría por su vida ante la mirada de los vecinos. 18 años. Compró sus primeras figuritas de colección con sus propios ahorros, solo para que sus familiares las inspeccionaran manipulándolas y burlándose de su afición durante una visita. Mientras rememoraba esos recuerdos, sus cejas se crispaban repetidamente y sus labios se tensaban cada vez más. El aire circundante parecía volverse más denso, como si el chakra mismo se viera contaminado por la inestabilidad emocional. Si la energía negativa pudiera verse, ya habría engullido toda su consciencia. No sabía si estaba funcionando o no, pero le dolía de verdad. Chinatsu abrió los ojos de repente. No soy masoquista.